¿Qué tal? Buenos días, tardes, noche, madrugada, lo que sea. Yo soy Eduardo López Orozco. Vamos a hablar hoy del siguiente tema, el tema correspondiente al día 20 de abril de este año, que es trastorno del sueño. Este es el temario. Lo que viene realmente en el temario del programa son estas tres cosas, que son broncopatía, síndrome de resistencia de vías aéreas superiores y apnea obstructiva del sueño. Realmente es un temario muy amplio porque estas tres cosas son parte del mismo espectro de enfermedad, como vamos a ver. Entonces pues yo voy a abordar estas cosas, que vamos a empezar con un poco de historia. Luego hablar de la polisomnografía, que van a ver que es muy importante porque es el estándar de oro de la enfermedad. Definiciones, qué va a ser una broncopatía, qué va a ser un síndrome de resistencia, qué va a ser una apnea. Filogenia, algo de fisiopatología, las consecuencias cardiovasculares, que es como lo principal de la importancia de tratarla, evaluación clínica y el diagnóstico de esta enfermedad. Es un tema bastante extenso, como ven no vamos a manejar nada de tratamiento ni médico ni quirúrgico, porque eso será en la clase que viene. Y esto, aunque realmente en el libro de Cummings le dan serán 6 páginas de todo esto, si se pueden excavarle y rascarles mucho más, me parece un tema muy complejo, muy profundo, como para no abordarlo tanto, ¿no? Entonces, estas son 5 preguntas, todas se pueden responder leyendo el Cummings, no hice preguntas más complejas ni nada, porque el Cummings realmente está un poco superficial. Todas las preguntas las van a poder responder una vez acabando la presentación. La primera es para que las tomen en cuenta, o si las quieren apuntar y conforme las vayamos viendo en la presentación responderla. Polisomnográficamente, ¿cuál es la diferencia entre una apnea obstructiva y una apnea central? Porque van a ver que tenemos diferentes tipos de apneas, ¿no? ¿Qué músculo se considera el músculo más importante en mantener la patencia de la vía aérea? ¿En qué maneras predispone la obesidad a presentar apnea obstructiva del sueño? ¿Y en qué consiste la maniobra de Müller? Y una muy fácil, regalada, ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Bueno, empezando con un poco de historia, como ya sabrán, existe el síndrome de hipoventilación y obesidad, o síndrome de Pickwick, que fue descrito por primera vez, las apneas. Está basado en un libro que se llama Los papeles o las historias póstumas del Club Pickwick, que se trata de un señor en el que se incluye un niño que se llama Joe. Erróneamente creemos que Pickwick es el gordo que no puede respirar. En realidad el niño Joe era un niño que se la pasaba comiendo y tenía la habilidad de poderse quedar dormido en todas partes, y se la pasaba roncando y dejaba de respirar, tenía esas apneas. Entonces Charles Dickens, que es el autor de este libro, ya tenía muy bien contemplado esto, ¿no? Acá tenemos a un presidente de Estados Unidos que se llama William Howard Taft. Él tenía un índice de masa corporal de 42 kilogramos por metro cuadrado, y él pues contaba la leyenda que en las sesiones del Congreso se quedaba dormido y era famoso por estar roncando. Continuando con un poco de historia, pues la primera descripción de la apnea obstructiva del sueño fue en el 65, que en el 70 se detalló más por un médico italiano llamado Elio Lugaresi. Y el único manejo que se conocía, pues ya se conocía que la obesidad tenía un papel muy importante en la apnea, y era pues la pérdida de peso. Y como vamos a ver en clases a futuro, la traqueostomía es el estándar de oro para curar la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Si uno tiene una obstrucción de vías respiratorias altas, pues uno hace una traqueostomía, mete un tubo y se curó, porque el aire está entrando directamente a los pulmones. Claramente, pues en el siglo en el que vivimos ya no vamos a hacerle traqueostomías a todos los pacientes con apnea obstructiva del sueño, pero pues la cura, ¿no? En los 80 se creó la vulopalatofaringoplastía, primera escrita por Fujita, que Fujita es muy importante como teórico de la apnea. Vamos a ver que creó una clasificación de los sitios de obstrucción de las vías respiratorias, y Simons. Y finalmente en el 1980, tardó un poco más en comercializarse y en aceptarse, un médico australiano, era muy joven cuando lo desarrolló, inventó ¿por qué pongo la y muchos ponen el CPAP? Pero en realidad es la presión positiva de vías aéreas continua. Entonces pues realmente sería la CPAP, ¿no? Bueno, quiero, antes de empezar a hablar un poco de polisomnografía, yo sé que ya lo vimos en la clase pasada muy bien, que lo entendimos todo muy bien, pero por si se les olvida y quieren ver este video solamente o algo así,
pues vamos a hablar un poco de polisomnografía, que sabemos que es el estudio de elección para realizar el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Se puede hacer en un laboratorio, en casa, es mucho mejor en laboratorio. Ahorita vamos a ver las recomendaciones de la Academia de Medicina del Sueño. Se puede hacer tanto de noche, que es mucho más preferible a hacerlo del día. En el día se realiza sobre todo en trabajadores que trabajan de noche y duermen en el día. Es el método de diagnóstico y tiene la ventaja de que se puede utilizar también como tratamiento. Hay estudios que se hacen, la mitad de la noche se hace un estudio de diagnóstico y la otra mitad se va graduando y se va dando la titulación de ciertos aditamentos que pueden mejorar la apnea, como lo son el CPAP, el BiPAP, el ASB o los dispositivos de avance mandibular. Entonces puede estar el paciente dormido, se le pone el dispositivo de avance, ven si mejoran las apneas, si no, en qué medida. Entonces es un estudio que da muchísima información. Hay varios canales, como también ya hemos visto en la clase pasada. Principalmente 3 canales van a hablarnos del sueño, que son la electroculografía, va a darnos 2 canales, ojo derecho y ojo izquierdo. Electroencefalografía, que usualmente son 6 canales, pueden ser menos o pueden ser más. Una electromiografía del mentón, es muy importante porque ahí vamos a ver que se va a medir la actividad del músculo genioglosso. Y el músculo genioglosso, como vamos a ver más a continuación, es el principal dilatador más conocido de la vía aérea superior, ¿sí? Eso es lo principal que nos va a dar el estado del sueño. A continuación vamos a tener lo que nos va a hablar de eventos de ventilación o de movimiento, como lo son, por ejemplo, la presión nasal y el flujo aéreo, que nos va a hablar de qué tanto está respirando el paciente, o nos va a hablar de si está dejando de respirar y haciendo la apnea. Esfuerzo abdominal y torácico, que es súper importante. Micrófono de ronquido, sensor de posición corporal, electrocardiograma y oximetría, y electromiografía de los dedos miembros, ya sean principalmente los inferiores y los superiores. Tiene que ver mucho con trastornos de los movimientos. Entonces aquí tenemos cómo se ve una polisomnografía. Tenemos aquí arriba los canales que nos van a hablar del sueño, de las etapas del sueño, y aquí abajo los canales que nos van a hablar de los eventos. Esto se lee en épocas de 30 segundos. Y aquí están los 2 canales, ojo izquierdo, ojo derecho, los electrodos de electroencefalograma frontales, centrales, occipitales, y el del mentón, la electromiografía del mentón, y aquí está el electrocardiograma. Y esto es lo que nos va a dar toda la información del sueño del paciente, ¿sí? El movimiento de la pierna izquierda, derecha, este es el micrófono del ronquido, esta es la presión nasal, vamos viendo cómo entra y sale aire normalmente, el flujo aéreo, que estas dos son usualmente muy similares, la suma de estas, y tenemos esta es una banda que se pone, un cinturón que se pone en el tórax y en el abdomen, que nos va a medir el esfuerzo, ¿no? Entonces vemos que antecede el esfuerzo, primero hay un esfuerzo torácico y abdominal, que va a ser lo que va a generar la expansión de los pulmones y va a ser lo que genera la presión negativa para que el aire pueda entrar y que podamos tener una presión nasal y un flujo aéreo. Finalmente la saturación, que vemos aquí 97-96%, el pulso del paciente y la postura del paciente. Bueno, ¿qué tenemos que analizar? Son varias las cosas. La arquitectura del sueño es que tanto lo pasamos en la fase N1, N2, N3, ahorita vamos a ver las fases de nuevo. El resumen respiratorio, movimientos de los periódicos de los miembros, que usualmente más de 15 por hora ya se habla de un trastorno de movimientos periódicos de los miembros. Análisis de los despertares o fragmentación del sueño, qué tantos despertares tiene el paciente y si estos son por respiración, por movimientos o si son espontáneos sin ninguna otra causa. Y pues un análisis cardíaco, ¿no? Bueno, tenemos las fases del sueño que hasta recientemente se dividieron en 1, 2 y 3. En el 2008 la Academia Americana del Sueño, de la Medicina del Sueño, decidió que se iba a eliminar la fase 4 y ahora la fase 4 se unió con la fase 3. Y tenemos, pues como saben, también el sueño de ondas, el sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces tenemos aquí varios ejemplos. Estas son las 4 fases del sueño. La W es wakefulness, o el paciente está despierto, donde vamos a ver ondas alfa, que son ondas muy rápidas con una frecuencia de 8 a 12 Hz, más del 80% de la época. Entonces vemos aquí en esta época que está marcada como prácticamente todo está lleno de ondas alfa. Entonces es un paciente despierto.
Acá, por ejemplo, ya cuando el paciente está quedándose dormido, está en la etapa N1, y en la etapa N1 va a haber menos ondas alfa. Por ejemplo, aquí ya son menos del 50% las ondas alfa, y aquí las ondas ya se están volviendo más lentas, entonces están habiendo más más ondas más lentas. Posteriormente pasamos a la etapa N2, donde vamos a reconocer estas figuras que son los usos del sueño, son este tipo de ondas que se hacen, y los complejos K, que son estos picos de alto voltaje que se están marcando aquí, ¿no? Estos son característicos de la onda N2. Para pasar posteriormente a el sueño de ondas lentas, que es el N3, que está caracterizado por las ondas delta, que son ondas lentas, que son unas ondas con frecuencia de 0.5 a 4 Hz. Notemos todos aquí, este es el canal de la electromiografía del mentón, cómo tiene tono. Vean, este es el N3, tiene tono, N2 tiene tono, N1 tiene tono, y despierto pues tiene muchísimo más tono, ¿no? El tono va bajando conforme pasamos de etapa, hasta que finalmente en el sueño REM está totalmente plano. Y volviendo a los otros sueños, vean los movimientos oculares. Los movimientos oculares están casi muy presentes o lentos, y cuando pasamos al REM tenemos movimientos oculares muy marcados y rápidos. Entonces esto nos da las dos principales características del sueño REM: los movimientos oculares rápidos que tiene el paciente y la ausencia de tono muscular en el mentón, que va a ser en el geniogloso. Entonces esto es muy importante porque con el sueño REM es cuando el paciente tiene una relajación neuromuscular total, a excepción del músculo del diafragma y de los músculos oculares. Por lo tanto, es el periodo en el que el paciente está mucho más expuesto a presentar episodios de apnea. ¿Por qué? Porque se van a relajar todos los músculos voluntarios del cuerpo. Todos los músculos dilatadores de la vía aérea se relajan por la pérdida de estimulación neural de todos los músculos, como lo vemos aquí en la línea de la electromiografía del mentón. Entonces, por lo tanto, un paciente en sueño REM es un paciente que presenta más apneas, ¿sí? La etapa REM es la etapa más profunda del sueño, como vamos a ver acá. Uno tiene que pasar primero por la etapa N1, N2, N3 para poder después pasar a la etapa REM. Por lo tanto, esta es una de las principales críticas de los laboratorios del sueño. Los laboratorios del sueño, el paciente está amarrado porque tiene un cinturón torácico, un cinturón abdominal, está supino, tiene puntillas nasales, tiene electroencefalograma, electrocardiograma, electromiografía. Entonces el paciente duerme muy incómodo, no duerme en su cama, es muy incómodo, y como es tan incómodo, el paciente puede que no caiga en un sueño tan profundo y puede que no llegue a las etapas REM que llega usualmente. Entonces es un paciente que puede que en su casa normalmente, cuando llega a la etapa REM, duerme mucho y presenta descansa mucho, que hay un sueño muy profundo y presenta muchas apneas. En cambio, en el laboratorio del sueño, donde es una etapa algo desconocida para él, donde es un ambiente un poco desconocido para él, no va a poder llegar a un sueño tan profundo, y por lo tanto no va a tener los episodios de apnea, ¿no? Entonces este es un resumen del sueño, en donde se marca el número de épocas que presentó el paciente, y se van a resumir, se va a contar en qué etapa estaba cada época para ver la progresión del sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una etapa del sueño normal, donde vas primero entre el N1, N2, N3, aquí tuvo un pequeño despertar, N1, N2, N3, y ya presenta aquí un sueño REM, ¿no? Entonces, conforme va pasando el sueño, usualmente uno, cuando está más cerca de despertar, pasa más tiempo en sueño REM y pasa menos tiempo en sueño no REM. Que esta es una de las razones que vamos a ver posteriormente. Hay mucha muerte súbita cardíaca en pacientes con apnea obstructiva severa. Son pacientes que como presentan más etapas, más sueño REM, usualmente de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, es el tiempo en el que más están muriendo, ¿no? Y tenemos aquí, este es un sueño totalmente fragmentado con múltiples despertares. Ven cómo están N1, N2, N1, N2, N1, despertar, N1, N2, N3, y solamente esta persona pudo mantener 3 periodos de sueño REM en toda su noche de todo su estudio, ¿no? Entonces esto es un sueño totalmente fragmentado, cero reparador, un paciente que va a llegar quejándose mucho de somnolencia excesiva, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver, eso fue lo del sueño, vamos a empezar a ver un poco de las definiciones de las apneas. Esto es lo más importante porque esto va a ser lo que nos diga cuando nosotros nos llega un paciente con un reporte de polisomnografía
que no lo veamos y digamos esto está en chino, ¿no? Entonces, este es el reporte completo de la polisomnografía. Entonces, pues aquí los cuadritos rojos nos están señalando claramente, ¿no? Pero tenemos aquí el flujo aéreo, que el flujo aéreo estaba entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Y vemos que a partir de este momento ya no hay ni siquiera presión nasal y ya no hay flujo aéreo. Y esto por un tiempo mayor a 10 segundos. Esta es la definición de una apnea obstructiva. ¿Por qué obstructiva? Porque después vamos a ver la definición. Pero una apnea obstructiva es en donde no hay flujo aéreo por más de 10 segundos con el esfuerzo torácico y el esfuerzo abdominal preservados. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro sigue teniendo impulso respiratorio, el cerebro sigue diciéndole al diafragma respira, 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 y por lo tanto el paciente está peleándose, que son las clásicas, van a decirle, los pacientes les va a decir, la esposa principalmente, es que mi esposo empieza... ¿Por qué? Porque el tórax sigue expandiéndose, sigue habiendo esfuerzo abdominal y torácico porque el paciente quiere seguir respirando, pero como están totalmente colapsadas las vías aéreas, no hay nada de esfuerzo, ¿sí? Hasta que hay un despertar, aquí lo van a ver, aquí hay un despertar, y el paciente es cuando agarra aire, aquí está la entrada abrupta y repentina del aire, y ya vuelve a respirar, pero si ven, acá vuelve a tener otra apnea de más de 10 segundos, y vuelve a tener otro despertar. Si analizamos los otros canales podemos tener aquí el ronquido, que por ejemplo aquí es un ronquido, y aquí de plano, como está apneico, ya no hay nada de ronquido porque no hay nada de aire entrando y no hay vibración generándose porque el paciente aquí está en apnea. Entonces esto es lo más importante que quiero que vean. Muy importante que apnea obstructiva siempre tiene esfuerzo torácico y abdominal respetado. Y aquí vamos a ver cómo es muy importante cómo baja la saturación, ¿no? Tenemos un paciente que está saturando un 99%, comienza la apnea y se baja la saturación, ¿no? 93%, 92%, 92, 91, 90, 89, hasta 69 bajó la saturación. Entonces, eso es uno de los principales factores que hacen que sea una enfermedad de mucho riesgo cardíaco, ¿no? Entonces aquí vemos una apnea, otra apnea, los componentes más importantes, nada de flujo, más de 10 segundos. Sí hay esfuerzo torácico y abdominal, la saturación baja y aquí hay despertares, ¿sí? Nada de ronquido. Bueno, aquí podemos ver en esta, está marcado en estos cuadritos azules, estas no son apneas porque ustedes siguen viendo que hay flujo tanto de la presión nasal y hay flujo aéreo. Aquí estas son hipoapneas. Las hipoapneas vamos a ver que hay dos definiciones. Dependiendo, esto es un asunto más que nada de aseguradoras médicas. Las dos es un periodo de 10 segundos en el cual puede bajar el flujo aéreo 30% o 50% con un decremento. Esta es una definición. La primera definición es un periodo de 10 segundos en el que hay una disminución del flujo aéreo mayor al 30% con un decremento en la saturación del 3%. Entonces aquí tenemos el decremento del flujo aéreo, de la presión nasal, vean cómo tiene la presión antes, del más del 30%, sí lo hubo, y aquí con un decremento en la saturación del 3%. Vemos cómo la saturación estaba en 95 previamente, y hay una desaturación que baja hasta 89. Entonces pues hubo una baja de oxígeno del 6%, esto sí cumple con la definición de una hipoapnea por el decremento 30% y por la baja en la saturación. Vemos cómo esto sigue siendo obstructivo porque el paciente sigue con esfuerzo respiratorio. Lo que les comentaba de que esto más que nada es una medida de aseguradoras, Medicare y Medicaid, que son las aseguradoras de Estados Unidos como públicas, son parte del programa conocido popularmente como el Obamacare. En un esfuerzo, digamos, o a lo mejor tenían muchos pacientes, realmente vamos a ver que esto es una enfermedad muy prevalente y cubrir a todos los pacientes pues sería muy caro para ellos. Ellos dijeron que el decremento en la saturación de oxígeno tiene que ser del 4%. La Asociación Americana de Medicina del Sueño dice que tiene que ser un decremento del 3%, pero el Medicare y el Medicaid no les importa lo que digan ellos dicen que es del 4%. Entonces, si ellos llega un paciente con una polisomnografía que reporta apnea obstructiva del sueño porque presenta hipopneas del 3%, Medicare y Medicaid van a decir no te cubrimos el CPAP, no te cubrimos la cirugía. ¿Por qué?
porque no cumples con las definiciones del Medicare y del Medicaid y no nos importa lo que diga la Asociación Americana. Entonces eso es, pues eso es lo importante de por qué existen dos definiciones, ¿no? Y aquí tenemos otra de las definiciones es que hay un decremento del 30% igual en la versión nasal, que aquí lo hay, pero con un despertar. Aquí no importa si la saturación bajó, vemos como la saturación sigue 96, 96, 96, 95, no bajó la saturación, pero hubo un despertar. Entonces esto es una hipopnea también. Ahorita vamos a puntualizar bien las definiciones. Y bueno, aquí tenemos una comparación, esta foto es del Cummings, de una comparación entre una apnea obstructiva y una apnea central, ¿no? La apnea obstructiva vemos como el flujo aéreo se detiene, hay una línea, la saturación baja, aquí está 82, pero sigue habiendo esfuerzo torácico y esfuerzo abdominal. En cambio, esta es una apnea central donde el flujo aéreo está parado, pero ¿por qué? No porque hay un colapso de la vía aérea, sino porque al cerebro se le ocurrió dejar de respirar. Aquí no hay señal que le mande al tórax ni al abdomen expandirse para poder respirar. Y vemos igual como hay una saturación del 97%, se va hasta el 90%. ¿Sí? Abordando otra de las cosas que lee nuestro polisomnografía son los movimientos de los miembros. Esta es una pierna izquierda, pierna derecha, y tenemos por aquí dos movimientos. Este no tiene repercusión aparentemente, pero si vemos genera un despertar. Entonces muchos pacientes pueden llegar diciendo es que tengo mucho sueño, siento que no descanso, me estoy durmiendo todo el tiempo en el día. Entonces ustedes pueden sospechar, esto es una apnea obstructiva del sueño, ¿no? Lo mandan a la polisomnografía y la polisomnografía les reporta que está respirando súper bien, no hay ronquido, no hay episodios de desaturación, pero si ustedes se fijan bien, pues sí hay episodios de movimientos periódicos de los miembros que están causando despertares. Entonces un paciente que no está descansando, pero no es porque está roncando, sino porque se está despertando constantemente porque sus piernas se están moviendo. Puede sonarles parecido al trastorno de las piernas inquietas, es similar, no es lo mismo. Este es el trastorno de los movimientos de miembros periódicos y hay una coexistencia del 80%, más del 80% de los pacientes con movimientos con piernas inquietas tienen también este trastorno. Al revés, 30% de los pacientes con movimiento, con el trastorno de los movimientos periódicos de las piernas tienen solamente el 30% tiene piernas inquietas. Entonces, pues es un resumen de lo que nos tenemos que fijar cuando leamos una polisomnografía. Vamos a ver el AGI y el RDI. ¿Qué es AGI y RDI? AGI es Apnea Hipopnea Index. Ahorita lo vamos a ver, pero es el número de eventos que tuviste en una hora de apneas e hipoapneas, ¿no? Se suma todos los periodos que tuviste durante tu sueño. Digamos, dormiste 5 horas, que es usualmente lo que se hace en el estudio, y tuviste, no sé, 50 episodios de apnea y de hipoapnea. Entonces 50 entre 5 son 10, entonces tienes un AGI de 10. Y el RDI es el Respiratory Disturbance Index, que incluye también los trastornos respiratorios que ahorita vamos a ver. TST es el tiempo total dormido, y la eficiencia del sueño para ver qué tanto está durmiendo el paciente todo el tiempo que dura en la cama. La latencia para el sueño REM, que la normal es de 80 a 110 minutos. Si es muy baja, ver que no sea narcolepsia, que el paciente venga muy cargado, muy cansado. Hay pruebas posicionales, por ejemplo, hay pacientes que tienen una apnea obstructiva muy posicional, entonces a veces poniéndolo supino tiene una AGI muy alta, pero ya si lo volteas, baja, ¿no? Porcentaje del sueño en el sueño REM es lo que les estaba comentando. A lo mejor el paciente en su sueño, en la noche que pasó en el laboratorio del sueño, no tuvo nada de REM y tampoco tuvo ninguna apnea, ¿no? Entonces hay que valorar si hay que repetir ese estudio, porque es un estudio que está infravalorando el índice de movimiento periódico de los miembros, el índice total de despertares, la saturación y el electrocardiograma, porque vamos a ver que tiene mucho que ver con arritmias y con problemas cardíacos. Este es el resumen de las recomendaciones que nos muestra la guía de práctica clínica para el uso diagnóstico de la polisomnografía. Este está publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine y este es de la American Academy of Sleep Medicine. Entonces, nos muestra cómo vamos a hacer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño en nuestros pacientes.
y qué es lo que podemos hacer para realizarlo. ¿Sí, grabando? Sí, gracias. Entonces, les voy a leer las recomendaciones, aquí te las tenemos todas. La primera es que las herramientas clínicas como los cuestionarios o las herramientas de predicción solamente nos sirven para sugerirnos, no nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿sí? En el segundo, vamos a leerlo tal cual como dice, recomendamos que la polisomnografía o el HSAT, que es el Home Sleep Apnea Test, la prueba de apneas del sueño en casa, con un equipo técnicamente adecuado, no uno haya arreglado caseramente, que se usen para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño en pacientes adultos no complicados que se presenten con signos y síntomas que indican riesgo moderado o alto de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? O sea, pacientes sanos van para polisomnografía, o si se les quiere hacer el estudio de sueño en casa, también se les puede hacer el estudio de sueño en casa. Luego, si el paciente se le hizo el estudio del sueño en casa y salió negativo, inconcluso o inadecuado técnicamente, al paciente se le tiene que hacer una polisomnografía para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. O sea, al paciente se le hizo el de en casa porque igual era más barato, porque no quería ir al laboratorio del sueño, no se podía quedar dormido, y salió negativo, hay que repetirlo, pero ahora sí en el laboratorio del sueño completo. Son muy tajantes estas guías de la Academia Americana del Sueño, que las únicas herramientas para el diagnóstico son la polisomnografía y el Home Sleep Apnea Test, ningún otro. Y incluso entre los dos, pues el estándar de oro es la polisomnografía. El Home Sleep Apnea Test solamente nos ayuda en pacientes que igual son muy ansiosos en el laboratorio, ¿sí? Ok, énfasis aquí en pacientes sanos, no complicados, ¿sí? Porque la recomendación 4 es que en pacientes con enfermedad cardiorrespiratoria importante, dificultad, debilidad musculatoria respiratoria potencial, como pacientes con miastenia gravis, con síndrome Eaton-Lambert, con enfermedad neuromuscular, con hipoventilación cuando estén despiertos, sospecha de hipoventilación relacionada al sueño, uso de medicamentos opioides crónicos o antecedentes de evento vascular cerebral o insomnia severa, ellos van directamente a la polisomnografía, ellos no son candidatos para el Home Sleep Apnea Test. Se puede usar, ellos recomiendan que se puede, estas son todas recomendaciones fuertes, estas son solamente recomendaciones débiles, que se puede hacer el split night, es en el que se fragmenta la mitad, la noche en dos, en vez de hacerlo completo. Y sugieren que si la PSG, la polisomnografía inicial es negativa, pero todavía hay una sospecha muy alta, puedes repetirles la polisomnografía, pero no pasar de la polisomno al de casa, no, más bien seguir con pura polisomno. Bueno, entonces abordando las definiciones de qué son los eventos que nos van a definir nuestras apneas, nuestra síndrome de apnea obstructiva del sueño y de resistencia de las vías aéreas superiores, es una apnea, que una apnea es el cese del flujo aéreo por 10 segundos o más. Y las hipopneas, como les está diciendo, hay dos definiciones según a quien estén haciendo caso. La del Medicare y Medicaid es esta, que es una reducción en el flujo aéreo de más del 30% por 10 segundos o más, con una desaturación mayor al 4%. Entonces esta es una definición mucho menos sensible, pero más específica. Entonces para los pacientes de Medicare y Medicaid va a haber menos pacientes con apnea. Y la que está sugerida por la Academia Americana de Medicina del Sueño es una reducción en el flujo aéreo del más del 50% por 10 segundos o más, que genera una desaturación del más del 3% o un despertar en el electroencefalograma, como vimos antes, ¿no? Tenemos también los despertares asociados al esfuerzo respiratorio, que es otro evento respiratorio, o RERA, ¿no? Respiratory Effort Related Arousals, que es una secuencia de respiraciones por 10 segundos o más con aumento en el esfuerzo respiratorio o aplaneamiento de la onda de presión nasal, que va a llevar al paciente a un despertar, sin generar apnea o hipopnea necesariamente, solamente es el aumento en las respiraciones generando un despertar, ¿sí? Aquí lo que les comentaba, la diferencia entre obstructivo central es que obstructivo hay esfuerzo toracoabdominal continuo durante el cese del flujo. Central no hay esfuerzo toracoabdominal. Mixto es un episodio que tiene características de ambos. Puede iniciar como un evento central y luego se va a agregar el esfuerzo toracoabdominal. Entonces esas son las definiciones que nos van a dar
nuestros síndromes. Ya abordando nuestros cuadros clínicos, más que 3 enfermedades diferentes, son una misma enfermedad, es una línea, es un continuo. Uno puede empezar roncando y nunca avanzar las demás, o puede avanzar roncando, luego tener un síndrome de resistencia de la vía aérea superior y ya eventualmente llegar a la apnea obstructiva del sueño, ¿no? ¿Qué es la roncopatía? La roncopatía es solamente la vibración del tejido faríngeo que va a llegar al famoso sonido del ronquido. Es no es una enfermedad per se, es muchas veces un motivo de consulta que la pareja llega diciendo es que mi esposo ronca y no me deja dormir, ¿no? Pues a lo mejor les genera problemas, pero esto no va a generar problemas a largo plazo cardiovasculares en el paciente que ronca. Como vemos, es algo súper común. Más del 40% de los hombres y más del 20% de las mujeres roncan. Estos pacientes son pacientes asintomáticos, que a la uno que uno los pregunta, oye, pero ¿te quedas dormido en el día? No. ¿Amaneces muy cansado? No. Nada, solamente roncan. Y si se les llega a hacer una polisomnografía, tienen un AGI menor al 5 a 5, un índice de apnea hipopnea menor a 5. Estos pacientes no requieren polisomnografía para el diagnóstico, entonces si un paciente les dice nomás ronco y nada, pues no necesitan pedirle una polisomno, ¿no? Luego esto va a avanzar al síndrome de resistencia de las vías aéreas superiores. Son pacientes que ya empiezan a tener menor patencia de la vía aérea y empiezan a generar más resistencia, que no llegan a tener apnea obstructiva del sueño, pero que sí ya tienen más, ya son más sintomáticos. Están caracterizados por la presencia de las RERAs, que recordamos que son los despertares asociados al esfuerzo respiratorio. Entonces son pacientes que puede que no estén durmiendo bien, que estén con mucho cansancio. ¿Por qué? Porque el paciente se está despierta y despierta por el aumento de esfuerzo, pero todavía no es tan importante, no hay colapso en la vía aérea como para que el paciente genere hipopneas o apneas y que genere saturaciones. O sea, el paciente solamente está despertando y despertando y despertando sin generar apneas. O sea, sí es un problema porque el paciente está despertando, no tiene un sueño corrido, pero todavía no está teniendo problemas de saturación y de apnea hipopnea, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en la polisomnografía. Si la polisomnografía tiene un canal de manometría esofágica, en la manometría va a haber un aumento de la presión esofágica negativa. Esto se correlaciona con un aumento de la presión intratorácica. Cuando hay un aumento de la presión intratorácica, hay un decremento en la esofágica, y esto también lo vamos a ver como un aumento de actividad en el diafragma en la electromiografía. Porque es un paciente que se está esforzando mucho más para respirar, y eso lo va a llevar a un despertar. Sin embargo, como les comento, no es un paciente que va a tener apneas, no es un paciente que deja de respirar. Pasando finalmente a la apnea obstructiva del sueño, es un paciente con 5 o más eventos respiratorios, o sea, tiene un AGI de 5, asociados con somnolencia diurna, despertar, episodios de apnea, ronquidos, todos esos síntomas que vamos a ver, ¿sí? Está asociado a un aumento de accidentes automovilísticos y un riesgo cardiovascular. Pasando a la apnea tiene 3 clasificaciones, ¿no? La leve, que es de 5 a 15 eventos por hora, la moderada, que es de 15 a 30, y ya la severa, que va a ser de más de 30 eventos por hora. Eventos por hora es lo mismo que el AGI, ¿no? El índice apnea-hipopnea. Entonces, por ejemplo, si el paciente durmió 5 horas y durante esas 5 horas tuvo 25 eventos, 25 entre 5 horas que durmió son 5, entonces tiene una apnea leve. Si el paciente ya presentó 75 eventos durante las 5 horas, pues ya son 15, ¿no? Pero si el paciente, por ejemplo, apenas acaba de dormir y en la primera hora ya presentó 10, es un paciente que va a tener una apnea severa. Hay unos pacientes con unos AGIs altísimos, de hasta 100, entonces pues son los que más importante hay que tratar, ¿no? Los síntomas, pues son los síntomas de un paciente que se está despierta y despierta y despierta en la noche y que no está durmiendo bien. O sea, un sueño no reparador, un paciente que ronca, y lo clásico que la pareja va a decir es que yo veo como que se ahoga, yo veo que está en la noche y empieza a jalar aire, como que no le entra el aire, y luego hace el clásico en el que ya pues despierta de alguna forma el paciente, se activan los dilatadores de las vías aéreas superiores, y de tener el colapso de la vía aérea ya le entra todo el aire, ¿no? Que es lo que veíamos ahí en la polisomnografía, que de cesar el ronquido ya empieza otra vez a entrar el respiro de la vía aérea. Sueño excesivo durante el día, que es uno de los principales motivos de consulta.
Fatiga, irritabilidad, cefalea matutina, todo lo que está relacionado a no dormir bien, pérdida de memoria, decremento de la función cognitiva, depresión, cambios en la personalidad o en el estado de ánimo, pérdida de la libido o impotencia, e incluso sudor nocturno y enuresis. Hablando de los factores de riesgo, el principal y uno que es muy modificable, pidiéndole al paciente nomás que haga ejercicio, que se ponga a dieta, que baje de peso, la obesidad, yo creo que es el factor más, es el más importante, porque tiene varios mecanismos. El paciente obeso va a ser un paciente que guarda grasa en el espacio parafaringio, que guarda grasa en todo el cuello, en los espacios laterales del cuello, y esta grasa está comprimiendo hacia adentro y está haciendo que la vía aérea esté mucho más estrecha. Es un paciente con una reducción del volumen pulmonar y que va a perder el jalón traqueal. Ahorita vamos a hablar de esto que es el jalón traqueal, pero el jalón traqueal es un mecanismo que nos ayuda a vencer o a generar una dilatación de la vía aérea superior. Alteraciones craneofaciales. Hay muchas alteraciones que van a alterar la vía aérea superior y van a hacer que sea mucho más estrecha. Por ejemplo, el aumento de la distancia del ilioides al plano mandibular. Mientras más descendido esté el ilioides, es una faringe más larga y es una faringe más colapsable. Decremento en la proyección mandibular. Un paciente retrógnato o micrógnato es un paciente con factor de riesgo, porque como toda la cara está echada para atrás, entonces está echado para atrás, va a estar pues apachurrada para atrás, digamos, la vía aérea. Aumento de la longitud facial. Los pacientes con caras largas, caras chatas, son pacientes predispuestos, y una angulación cervical aumentada también nos va a dar predisposición a una vía aérea mucho más pequeña, ¿sí? Tenemos hipertrofia de tejido linfático, que en los niños es la principal causa de las apneas. La hipertrofia adenomigdalina en los niños es un niño que ronca, es un niño que hay que valorar que no tenga las amígdalas grandes o adenoides. Y en los adultos hay que fijarnos mucho en las amígdalas linguales, porque comúnmente son un factor que crece, ¿sí? Y finalmente, un factor muy importante en un tono neuromuscular y enfermedades neuromusculares nerviosas que causan un decremento muy importante en el tono neuromuscular de los músculos abductores, o también el alcohol, sedantes, cansancio. Todo eso va a hacer que baje el tono y que estemos predispuestos a una apnea, ¿sí? Esta es una enfermedad muy frecuente. Hasta el 4% de los hombres mayores a 50 años presentan apnea obstructiva del sueño sintomática, y el 2% de las mujeres mayores de 50 años la van a presentar, ¿no? Metiéndonos un poco en evolución, me encontré pues con algo muy interesante. Los humanos somos el único animal que tenemos apnea obstructiva del sueño. Entonces la pregunta es, ¿por qué todos los demás animales no tienen apnea obstructiva del sueño? Bueno, aquí puse un asterisco, porque solamente hay una raza de animales que sí tiene apnea obstructiva del sueño, es el bulldog. Me encontré esta revisión, es una revisión muy buena de factores evolutivos que explican por qué los humanos y los bulldogs, claro, somos los únicos que tenemos apnea. Entonces, leyéndoles este fragmento que me encontré, dice: ningún otro animal, ningún otro tiene apnea, ni siquiera los roedores obesos. Hay mucha investigación en animales que se ha tratado de hacer, que no se puede hacer por que los animales no tienen apnea, así que han buscado animales con apnea. Entonces han engordado roedores, los han puesto obesos para ver si roncan, pero los roedores obesos se han buscado que tengan apnea, y estos estudios no han encontrado apnea en los roedores. Otra especie que se sabe que se puede poner obesa es el puerco, y aunque un estudio inicial dijo que sí había puercos obesos con apnea, después se hicieron varios estudios para confirmar esto, y se encontró que ningún puerco obeso tiene apnea. El único ejemplo confirmado de apnea obstructiva del sueño en especies no humanas es el bulldog inglés. Este animal experimenta apnea que es obstructiva durante el sueño REM. La característica distintiva de este animal es su cabeza brachiocefálica con retroposicionamiento, que resulta en un posicionamiento dorsal del maxilar y la mandíbula. Son los animales chatitos, como los han visto, muy bonitos, pero chatitos. La consecuencia de esta malformación ósea es una reducción en el volumen oral y un estrechamiento del espacio retropalatino. Mientras están despiertos y en el sueño no REM, como los dilatadores de la vía aérea están activados, estos presentan una vía aérea patente. Cuando el bulldog tiene sueño REM, presentan apnea. En resumen, el bulldog inglés es el único animal en el que naturalmente presentan apnea. Este modelo resulta de malformaciones óseas que incluyen subdesarrollo del maxilar en la mandíbula. Que es lo que hablábamos de que factores de riesgo, pacientes que ustedes vean muy chatitos,
bicrógnatas, retrógnatas, con el cuello gordo, con un ángulo mandibular amplio. Son pacientes que van a estar predispuestos a apnea. Si ustedes ven a un paciente mientras más se parezca a un bulldog, más probable es que tenga apnea, ¿sí? Y pues lo importante es que ningún mamífero obeso no humano fuera del bulldog presenta apnea. Ahora, yendo un poco a evolución, esto es algo muy interesante. Ese es el pez pulmón, el cual tiene un mecanismo muy interesante porque aunque tiene branquias y puede respirar debajo del agua porque es un pez, tiene la capacidad de salir al aire y respirar en el aire. Esto gracias a un mecanismo que desarrolló, y que este mecanismo lo desarrollaron los anfibios para poder respirar tanto en el agua como en el aire, en el cual pues tienen una válvula para no permitir que el agua entre a sus pulmones. Entonces ellos, cuando están fuera en el aire, van a agarrar el aire por sus vías aéreas superiores y tienen una musculatura orofaringea muy desarrollada, y esa musculatura orofaringea va a generar una constricción de las vías aéreas superiores que va a empujar el aire hacia abajo para abrir esa válvula pulmonar y meter el aire a los pulmones, ¿no? Que es una característica que estos animales desarrollaron. Este animal, el pez pulmón, es un perteneciente al género Dipnoi, que son estos animales peces que pueden estar fuera del agua, ¿sí? Luego la evolución ya nos llevó a los anfibios y finalmente a los miembros de los amniota, que son los animales que nacemos de amnion, los mamíferos, los reptiles y las aves, ¿no? Que compartimos muchas programaciones neurológicas con ellos. Es muy interesante la evolución porque pues nos desarrollamos junto con ellos, junto con sus arcos branquiales, y por esos mismos arcos branquiales pues tenemos muchas características. Por ejemplo, la musculatura faríngea es muy parecida, y no solamente la musculatura, lo que más me llama la atención es que mucho de la programación neuronal es muy similar, ¿sí? Vamos a hablar de eso ahorita. Este es un ejemplo de un anfibio, es una rana. La rana tiene el mismo mecanismo de la bomba orofaringea que va a desplazar el aire, a diferencia de nosotros, los del género amniota, que simplemente aspiramos al aire y entra. No, ellos se tienen que esforzar con una bomba de los músculos de la vía aérea superior para empujar el aire, para vencer esa válvula y que pueda entrar a los pulmones, ¿no? Ellos abren la boca, entra el aire y empieza la constricción de los músculos de la faringe. Esa constricción de los músculos de la faringe va a vencer esta válvula para que el aire pueda entrar a los pulmones y se inflan los pulmones, ¿sí? Y esto es una neuronografía, tanto del nervio hipogloso, que el nervio hipogloso va a inervar el músculo geniogloso, y el nervio trigémino, que inerva los músculos de la masticación, y que van a estar muy relacionados con la dilatación de las vías aéreas superiores, ¿sí? Los animales, desde acá, desde los animales que eran esto, se empezaron a crear redes neuronales en las cuales está el oscilador respiratorio, ¿sí? En su centro cerebral respiratorio hay una oscilación respiratoria en la que se le manda el impulso respiratorio tanto a los pulmones para que se expandan, como también a la musculatura orofaringea para que se dilate y pueda meter el aire, ¿no? Entonces esa musculatura quedó con nosotros los humanos. Conforme los animales fueron evolucionando, esa programación neuronal se fue preservando y quedó como un vestigio de cuando éramos, bueno, nosotros nunca fuimos anfibios, pero de nuestro antecedente común, ¿no? Había hablado yo previamente de cómo la otitis media, no en esta plática, obvio, la otitis media es una enfermedad exclusiva de los humanos, y yo digo que es el costo de poder hablar. ¿Por qué? Porque pues, la otitis media sabemos que se desarrolla por una alteración de la función, o por una disfunción de la trompa de Eustaquio. Y la trompa de Eustaquio de los humanos es de las pocas trompas de Eustaquio que funcionan, ¿sí? El resto de los animales tienen una trompa de Eustaquio 100% funcional, y todo esto por las características de nuestra evolución, ¿sí? Nuestro cerebro empezó a crecer, nuestra posición se volvió erecta, y lo más importante, empezamos a hablar.
Y el hecho de que empezáramos a hablar generó muchas alteraciones en nuestro paladar. Muchas alteraciones en nuestro paladar que fueron benéficas para poder articular palabras, para poder hacer ruidos diferentes y comunicarnos, pero que fueron deleterias para generarnos ciertas enfermedades que son propias para nosotros, ¿sí? Como la otitis media, cuando empezamos a hablar se modificó el paladar, se modificó la inserción del músculo tensor del velo del paladar y de alguna forma hay una disfunción de la trompa de Eustaquio que nos predispone a otitis media, a diferencia de las demás especies, ¿sí? Y aquí en la apnea obstructiva del sueño también la alteración del paladar nos llevó a alteraciones de nuestra vía aérea que nos hacen los únicos seres vivos junto con los bulldogs que tenemos apnea obstructiva del sueño. ¿Y cuáles fueron estos cambios? Que la faringe, para poder articularse, tuvo que ser mucho más larga y flexible para poder estar haciendo todo este tipo de movimientos de faringe, lengua, paladar, que nos están dando todo nuestro diferente tipo de letras y fonemas que estamos diciendo, ¿sí? Entonces una faringe más larga y flexible, que ya no tiene un reforzamiento que tenían en la faringe ventral. La pérdida, la vía aérea ya no es recta como el resto de los animales, es una curva. Y una cosa que se me parece muy importante, yo creo que es de las cosas más importantes, es la pérdida del efecto de férula del dioides. El resto de los animales, el dioides lo tienen unido a la apófisis estiloides. Entonces, la estiloides va a detener al dioides y va a hacer que tengan su vía aérea asegurada por el estiloides. O sea, los humanos somos el único animal que tiene el dioides ahí suelto, ahí vagando, que no está unido a ningún hueso, ¿sí? El resto de los animales lo tienen unidos a la apófisis estiloides y por eso tienen una estructura ósea que les va a ayudar a mantener la patencia de la vía aérea. Nosotros en cambio pues tenemos eso de que dependemos de que pues pensamos realmente al principio cuando uno estudia medicina no le da la importancia que tiene el dioides, pero realmente estudiando bien el dioides uno se da cuenta de que es muy importante y que tiene una importancia muy, muy grande para mantener la vía aérea, ¿no? Entonces sabemos que como el nuestro está detenido solamente por los músculos suprayoideos y los infrayoideos y está por lo tanto flotando o libre, y mientras más abajo esté, más propensos somos a tener apnea. La separación del paladar blando, el de la epiglotis y el descenso laríngeo, y cambios en el maxilar que van a hacer que seamos más propensos, ¿sí? Aquí tenemos una comparación, por ejemplo, les hablaba de que la vía aérea es recta, esto es un reptil, entonces vemos como el aire entra derecho, la nariz, la orofaringe, la faringe y la laringe, y todo es recto, ¿no? Ese es el perro, aquí tenemos su vía aérea y todo es directito, ¿no? La laringe. Los simios, como tienen una boca mucho más grande, una faringe más amplia, y vemos la orofaringe y la hipofaringe son mucho más cortas, o sea, esto es lo único que tienen de faringe. En cambio nosotros humanos tenemos hasta acá de orofaringe, hipofaringe es muchísimo, tienen el dioides mucho más arriba. La epiglotis genera un sello completo con el paladar blando para que el aire entre directamente en la laringe, ¿sí? Como la cara es mucho más proyectada hacia anterior. Los humanos estamos más metidos, digamos, la cara está más metida, y por eso tenemos una vía aérea mucho más estrecha, ¿no? Esto comparado con el recién nacido la laringe la tiene mucho más elevada, el recién nacido tiene la epiglotis que contacta con el paladar. De hecho, la epiglotis no proviene del aparato branquial, la epiglotis es el único cartílago laríngeo que se desarrolló en los mamíferos, esto como una protección para poder succionar, para que el bebé cuando esté mamando se dé este sello y el bebé puede seguir respirando mientras la leche se derrama por la epiglotis y no está entrando a la vía aérea, ¿sí? Por eso hablamos de que los recién nacidos son respiradores nasales obligados, porque ellos no pueden respirar por la boca porque se da este cierre con la epiglotis. Entonces todos estos cambios en la morfología craneofacial que nos van a estar dando este tipo de alteraciones, ¿sí? Y este es el crecimiento del cerebro. Como vemos, pues somos el animal con el cerebro mucho más alto, mucho más grande, y esto nos da alteraciones en la base del cráneo, que a la hora de medir este ángulo que se va entre la base del cráneo y entre los huesos faciales es un ángulo mucho más estrecho, y este ángulo, conforme la evolución ha pasado, se ha ido estrechando, ¿no? Por ejemplo, como en el Australopithecus, que es con el gorila, el Australopithecus africanus y el Neandertal, cómo se ha ido estrechando este ángulo hasta llegar a los 49 grados que nos caracterizan a nosotros, y cómo este ángulo se va a correlacionar con una vía aérea más estrecha y con una vía aérea que nos va a llevar a tener más colapso, ¿no? Entonces,
¿Qué fue lo que a nosotros humanos nos llevó a esto? Pues el habla, que nos generó todo el hipocambio que tenemos en el paladar y en la estructura, de ahí la pérdida de la férula del iris. Ahora, ¿por qué la gente no ronca cuando está despierta? Eso es una pregunta importante, ya abordando el tema de la fisiopatología, ¿no? Porque realmente si vemos a alguien que empieza a roncar, en realidad ya se quedó dormido. Son los típicos señores con la superapnea que nomás comen y se duermen y empiezan a roncar, ¿no? Entonces tenemos varios cambios normales durante el sueño. En el sueño hay una reducción en las neuronas respiratorias de la médula, que va a hacer que tengamos una respiración mucho más superficial, más tranquila, más ligera, digamos. Y esto va a generar a su vez una reducción en la actividad electromiográfica de los músculos, de tanto el músculo del diafragma como los músculos dilatadores de las vías aéreas superiores. Entonces esto nos lleva como consecuencia que durante el sueño tenemos una hipoventilación en la cual la presión arterial de dióxido de carbono va a subir hasta 2 a 8 milímetros de mercurio, siendo esto totalmente normal, ¿sí? Y esta misma pérdida en la actividad de los músculos abductores de las vías aéreas superiores nos va a llevar a un aumento de la resistencia de las vías aéreas superiores hasta de un 2 a un 5 veces, ¿no? De 2 a 5 veces. Que si de por sí uno ya la tiene la vía aérea estrecha o muy grasosa o algo así, pues va a llevar a que pase esto. Entonces, bueno, pasando, este es un diagrama que se alcanza a ver bien, en el cual se ve es realmente un resumen de todo lo que está pasando en la apnea, ¿no? Tenemos factores anatómicos que nos predisponen y los factores del sueño que nos van a llevar a que esté colapsando y colapsando y colapsando. Los factores anatómicos nos predisponen a que haya un cierre de la vía aérea, esto por un incremento en la presión crítica pasiva. Ahorita vamos a ver qué es la presión crítica pasiva y qué significa todo esto, pero básicamente es la presión en la que se da un colapso de la vía aérea respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a causar todo esto? Depósito de tejido adiposo, la obesidad, mientras uno esté más grande va a haber más tejido adiposo en la faringe. Estructuras craneofaciales comprometidas, que era lo que hablábamos de la evolución, pero hay ciertas personas con ciertos síndromes craneofaciales o que están retrógnatas, que están más chatitos, que tienen menos proyección maxilar, que van a tener mayor predisposición a un ioides mucho más disminuido. Un volumen pulmonar disminuido. De hecho, los pacientes con EPOC enfisematoso que tienen el volumen pulmonar ampliado están protegidos contra la apnea obstructiva del sueño. Edema de vías aéreas, ya sea edema por cualquier enfermedad de un paciente nefrópata o cardiópata, que a la hora de acostarse, pues todo el fluido que tiene en todo el cuerpo se le va a distribuir en todas partes, sin un aumento, por más pequeño que sea, del edema en las vías aéreas, va a generar un aumento muy importante de la presión. La superficie de tensión, se han visto estudios en los que si se agrega surfactante a las vías aéreas no se colapsa tanto y se reduce la apnea obstructiva. Y lesión muscular, ¿no? Ahora pasando, estas son como las características pasivas, estas no son dinámicas, las dinámicas van a ser las del sueño, ¿sí? El sueño, vamos a ver ahorita el loop gain, vamos a ver qué significa el loop gain, pero hay una dependencia muy importante del ritmo respiratorio en las variaciones del dióxido de carbono, ¿no? Si el dióxido de carbono empieza a subir mucho, se empiezan a activar los mecanismos compensatorios de ventilación para que uno empiece a ventilar y ventilar y ventilar, ¿no? Sacar todo ese dióxido de carbono. Entonces se requiere de un loop gain íntegro para poderlo conservar, el cual en los pacientes con apnea no está íntegro. Esto va a hacer que la salida, la descarga neuronal a los motores respiratorios, a los músculos respiratorios, sea inestable, lo cual nos va a llevar a menos descarga hacia el tórax y las vías aéreas, que nos va a llevar a episodios de apnea, nos va a llevar a episodios pasivos de cierre, y esto va a hacer que cuando hay el cierre va a haber la retención de dióxido de carbono y va a haber un estímulo mucho más grande hacia los quimiorreceptores para que el paciente sobredispare y venga la ventilación mucho más marcada y se dé el episodio de apnea. Esto es cíclico, o sea, baja la respuesta motora, entonces uno empieza a respirar menos, empiezan a colapsar las vías aéreas hasta que totalmente se colapsan. Entonces sube mucho el dióxido de carbono
Entonces cuando sube tanto el dióxido de carbono es cuando se da respuesta, respira mucho el paciente, ventila mucho, baja mucho el dióxido de carbono. Entonces cuando bajó mucho el dióxido de carbono, otra vez entra esto, ¿no? Y esto nos lleva a un ciclo que se está repite, y esto nos da la apnea cíclica, ¿sí? Esto es por una parte. La otra parte es que va a bajar la actividad tónica dilatadora de los músculos de la vía aérea superior, ¿sí? Desde el sueño N1, pero como hemos visto más marcado en el sueño REM, baja mucho y muy importantemente la actividad de los músculos dilatadores de las vías aéreas superiores, los cuales va a hacer que la presión crítica nos colapse más fácilmente. Entonces nos va a dar el cierre de la vía aérea y nos va a dar lo mismo, ¿sí? El feedback en los quimiorreceptores nos va a despertar para que se abra la vía aérea y va a haber el mismo overshoot ventilatorio que va a estar dándonos este ciclo de apnea hipopnea, ¿no? Entonces, hablando ya de la facilitación a largo plazo, que es esto de los circuitos neuronales, como les comentaba, durante el sueño dependemos mucho de los niveles de dióxido de carbono para poder respirar, ¿sí? Entonces, hay un incremento sostenido en la salida neural hacia ciertos estímulos, como lo cual es el dióxido de carbono. Se ha estudiado en pacientes en los cuales se someten a hipoxia intermitente, en los cuales hay cambios neuroplásticos en los cuerpos cautillo, estereoencefálico y médula espinal cervical, que van a hacer que tengan un mayor disparo a ciertos estímulos, ¿sí? Que es a lo que vamos, que se va a generar un loop gain alto. ¿Qué es un loop gain? Un loop gain es un concepto de la ingeniería que es básicamente qué tan fuerte tiene que ser un estímulo para que qué tan fuerte sea la respuesta, ¿no? Entonces un ejemplo muy tonto es que me acercan un encendedor y ese es el estímulo y la respuesta es quitar la mano, ¿no? Entonces el estímulo es poquito calor y yo quitar la mano poca. En un loop gain alto, ¿qué pasaría? Que me ponen el encendedor y yo muevo la mano muy intensamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la apnea? Tenemos el controlador, que es el centro respiratorio, y el loop gain del controlador es el cambio en la ventilación según el cambio en la presión arterial de dióxido de carbono. Y tenemos la planta, que son los pulmones, que nos va a tener su propio loop gain, que es el cambio en la ventilación según el cambio en la presión de dióxido de carbono. Entonces, si el loop gain es 1 o mayor, aquí es menor, pero mayor, las alteraciones se perpetúan. ¿A qué me refiero? Mayor loop gain, o sea, ¿qué significa que es un mayor loop gain? Que vamos a responder más de lo que debemos, ¿sí? Hay una baja, sube el dióxido de carbono, entonces ¿cómo va a responder el cuerpo? Ventilando mucho, hasta sacar el dióxido de carbono completamente, y eso va a hacer que se empiece a acumular, y se colapsen las vías aéreas, ¿sí? Entonces aquí está, mayor loop gain, o sea, nos va a dar una mayor ventilación. Cuando el paciente sube poquito el dióxido de carbono, hay una mayor ventilación. Baja mucho el dióxido de carbono porque lo sacamos todo con la ventilación. Hay una hipocapnia, y como el paciente ya está hipocápnico, digamos que se relaja los centros respiratorios. Entonces hay una reducción en los estímulos dilatadores de las vías aéreas superiores. ¿Qué pasa con los músculos de las vías aéreas superiores? Se relajan, se colapsan y se repite todo esto. Se colapsan y como ya está colapsado, hay una retención de dióxido de carbono, mayor ventilación. Otra vez, ventilé mucho, hipocapnia, me relajo, se relajan los músculos acá, tengo una apnea y mi apnea hace que otra vez agarre el aire, y es el círculo de nunca acabar. Por eso es un círculo vicioso esto de la facilitación a largo plazo, ¿no? Y aquí hay unas normales en un paciente con normoxemia. La ventilación que va a tener según la presión de CO2, mientras mayor es la presión de CO2, pues mayor va a ser la ventilación, ¿no? Pero en un paciente con apnea obstructiva del sueño, todo esto está cambiado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, que se han hecho los estudios en las neuronas de los centros medulares respiratorios, en los que cuando se expone el paciente mucho a la hipoxia, todo esto se mueve para atrás, ¿no? Entonces va a ser necesario solamente un incremento relativamente leve del dióxido de carbono para que el paciente tenga una respuesta mucho más alta y mucho más importante, ventilatoria, que va a hacer que baje otra vez el dióxido de carbono, que se supriman los músculos dilatadores de las vías aéreas superiores y que el paciente tenga el colapso de la vía aérea superior. Entonces realmente esto es lo del ciclo de la apnea, de las apneas repetitivas, ¿sí?
tienen un loop gain alterado, en el cual el loop gain está mucho más alto, responden más de lo que debieran a la hipercapnia, baja además la hipercapnia a una hipocapnia. Esa hipocapnia hace que haya menos descarga a los músculos dilatadores de las vías aéreas superiores, se colapsan y el paciente hace apneas. Y es el círculo de nunca acabar porque lo están hace. Ahora, respondiendo a la otra pregunta que habíamos puesto ahí, la otra pregunta era cuál es ese músculo principal dilatador de la vía aérea superior. Es este famoso músculo que es el famoso músculo geniogloso, que es un músculo que proviene de la apófisis genu de la mandíbula y se va a extender, tiene varios vastos. El vasto inferior va a llegar hasta el hueso hyoides y los demás se van a insertar hasta la parte más posterior de la lengua, y ese músculo es un músculo extrínseco de la lengua, recordando que los otros músculos extrínsecos de la lengua son el iliogloso, el estilogloso y el palatogloso. Todos son los que le van a dar movimiento a la lengua, ¿no? Entonces el geniogloso, su función principal cuando estamos despiertos, es decir, que nos ayuda a sacar la lengua, ¿no? Pero cuando estamos dormidos es el que dependemos para jalar toda esta musculatura, toda la faringe hacia adelante y poder dilatar la vía aérea, ¿sí? Entonces es uno de los que nos ayuda a que el hyoides está jalado hacia la mandíbula, es tal cual un jalador del hyoides hacia la mandíbula, justo como el genioideo, pero el genioideo no es tan grande como el geniogloso. Entonces aquí lo vemos, esta es una disección, está muy bonita, aquí está la mandíbula, aquí está la apófisis genu, aquí vemos cómo desciende el genioglosio hacia el hyoides, pero también recordemos que se va hacia atrás. Tenemos más músculos que nos dilatan la vía aérea, de hecho son muchísimos. Tenemos aquí dos imágenes de resonancia magnética en las cuales se van a ver las vías respiratorias, la esofaringe, la región retropalatina, la región retroglosa, que ahorita vamos a ver que son las principales regiones de contacto, la hipofaringe y la laringe. Esta es una persona normal y esta es una persona con apnea. Entonces de entrada vemos cómo, vean, aquí es como una manita de distancia casi la vía aérea, y aquí está mucho más estrecha. Entonces aquí está mucho más estrecha por muchos factores, tanto el aumento de la grasa subcutánea. Ven como este paciente, aunque no lo estemos viendo su panza ni nada, vamos a ver que es un paciente más gordo porque tiene mucho más depósito graso. Recordemos que es una resonancia y la grasa se ve hiperintensa. Veamos también acá se ve como la grasa está mucho más grasosa. Tenemos un hyoides más bajo, tenemos una mayor estrechez acá, ¿no? Entonces son varios factores los que nos van a dar que el obeso será más predispuesto, que es una vía aérea más pequeña, un paladar blando más largo y la lengua más grande también, y la mayor grasa subcutánea, ¿no? Y aquí tenemos unas reconstrucciones de la vía aérea tanto en pacientes despiertos como durante el sueño, que nos van a hablar de la importancia que tienen los músculos dilatadores de las vías aéreas para mantener esto. Aquí se habla de la región retropalatina y acá de la región retrolingual, cómo hay un decremento en el volumen de estas áreas debido al sueño y a la falta de la acción abductora de los músculos de ahí, ¿no? Esta imagen me gustó mucho porque es un esquema en el cual se habla de que el músculo que más hemos estudiado es el geniogloso, pero realmente, como ven aquí en esta imagen, son muchos músculos. Aquí son dos resonancias de pacientes en plano sagital y en plano axial, en los cuales vemos los vectores de movimiento de ciertos músculos, ¿sí? Porque se habla usualmente solamente del geniogloso, pero vamos a ver que hay dos puntos de obstrucción, tanto el retropalatino como el retrogloso. Y si bien el geniogloso sí es muy importante para jalar la lengua hacia adelante y para evitar una obstrucción acá, también tenemos que vamos a depender del elevador del velo del paladar y el tensor del velo del paladar, ambos inervados por el nervio trigémino, para poder elevar el paladar y generar la patencia de la vía aérea aquí en la región retropalatina, ¿sí? Tenemos aquí esta imagen, me gustó mucho, está en este review que está muy bueno de Dempsey, en el cual tenemos la orofaringe, la nosofaringe y aquí está la hipofaringe, ¿sí? Tenemos el vector en movimiento de colores de cada uno de los músculos. Tenemos aquí este vector rojo que va a jalar el paladar blando hacia arriba, el cual está dado por el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar, los cuales vemos cuáles están inervados por el nervio trigémino, ¿sí? Los constrictores faringeos, como los constrictores faringeos van a jalar la faringe hacia atrás,
Mientras más grande es la flecha, es mucho más importante el, el, el vector del movimiento. Como vemos que el vector del movimiento, pues sí, el más importante es este hacia adelante, que vemos aquí representado en la resonancia, en el cual se le jala la lengua hacia adelante y se dilata la región retroglosa, tanto acá como en los cortes axiales se ve cómo es la acción del geniogloso, que hablamos que es el más importante, que tenemos aquí, el genioideo, que yo también les comentaba que son los dos musculitos que unen al apófisis geno con el ioides, y el vientre anterior del digástrico. Recordando que el geniogloso y el genioideo están ambos inervados por el nervio hipogloso. Por eso cuando hablen de tratamientos quirúrgicos vamos a ver del implante del hipogloso, el cual es un dispositivo que se va a conectar y es como un marcapasos, le va a brindar estimulación eléctrica al nervio hipogloso y por lo tanto va a mantener una mayor estimulación tónica de los músculos geniogloso y genioideo que están inervados por el hipogloso. También tenemos, les he comentado ya, el vientre anterior del digástrico inervado por el 7, y tenemos esto que va a jalar hacia abajo, que va a jalar el ioides, jalar toda la musculatura y toda la grasa redundante aquí, por los músculos infrayoideos, que son el esternoioideo, el homoioideo, el esternotiroideo y otro músculo suprayoideo que es el miloioideo, ¿sí? Todos estos, los infrayoideos inervados por el hipogloso y el miloioideo inervado por el trigémino. Y tenemos también el estilofaringio y el genioideo, que van a jalar y dilatar la vía aérea. Acá sí, el estilofaringio se ve acá en esta imagen. Muy bien, pues tenemos aquí el estilofaringio, estiloideo, que van a dilatar lateralmente la vía aérea. Entonces, por eso, si me pudiera quedar con una diapositiva de la fisiopatología como anatómica, pues esta. Recordar que el estilofaringio es el único músculo inervado por el nervio glosofaringio. Eso. Entonces vemos aquí cómo están los vectores de movimiento, y esto es pues lo más importante de lo que nos va a hablar la importancia de los músculos dilatadores. Por eso, cuando hablábamos en el loop gain, cuando hay un decremento en la estimulación de estos músculos, pues la vía aérea va a colapsar y se va a cerrar, ¿sí? Sobre todo si tenemos un individuo gordo, y que normalmente en el sueño se colapsa toda esta vía aérea. Muy bien, les estaba comentando de los sitios de obstrucción. Fujita, que les comentaba que fue el creador de la ubulopalatofaringoplastía, él la dividió en 3 tipos. El tipo 1, que es el colapso en la región retropalatina, ¿sí? Hay estudios en los que se les está viendo si hay colapso. El 100%, más bien de los pacientes más bien el 100% de los que tenían esto, tenían una obstructividad del sueño, el 70% solamente roncopatía. Es el principal sitio de obstrucción en obesos. En cambio, el tipo 3, ese es el principal sitio de obstrucción en pacientes que no son obesos, pero que tienen factores anatómicos como retrognatia, micrognatia, o la mandíbula helioides muy abajo, que son colapso en la región retrolingual, ¿sí? Aquí está. Tipo 1, retropalatina. Tipo 2, retrolingual o retroglosa, como le quieran llamar. Acá, por ejemplo, son 77% los de OSA contra el 40% los de roncopatía. Y el tipo 2 son pacientes que tienen colapso en las dos regiones, tanto retropalatino como retrolingual. Bueno, de esto ya hemos hablado en lo de la evolución, pero pues una mandíbula menos larga, un ioides inferior, un maxilar en retroposición, una cara más chata con hipoplasia del tercio medio, un incremento en la distancia de la vía aérea, un paladar blando largo, úvula grande, paladar duro más ancho y alto, pues todas esas son alteraciones anatómicas que nos van a predisponer y que van a favorecer a que la vía aérea sea más estrecha y más colapsable. Y bueno, pulmones y obesidad, esto fue algo escrito por Van der Graaf, en el cual pues los obesos claramente tienen una reducción en los volúmenes pulmonares. Esto es lo que yo les hablaba del jalón traqueal que generan los pulmones por el descenso. El jalón traqueal, a mí como me quedó muy claro, digamos que todo esto es el tejido, mi corbata va a ser el tejido adiposo que está en la vía aérea, ¿no? Entonces los pulmones, a la hora de descender, porque el diafragma jala los pulmones, van a jalar a la tráquea, y a la hora de que la tráquea está jalando a la laringe y a la vía aérea,
va a jalar toda la grasa y todo el tejido que está aquí abombando, ¿sí? Entonces mientras mayor sea el jalón traqueal, mientras más movimiento y más juego haya con la tráquea, los pulmones y la vía aérea, más se va a alcanzar a jalar todo este tejido y más, digamos que todo este tejido es grasa que hay en la vía aérea, ¿no? Entonces cuando jala completamente, pues la vía aérea se dilata. En cambio, en un paciente obeso que tiene poco volumen pulmonar, este jalón traqueal es mucho menos y se mantiene se mantiene la oclusión por la disminución de la vía aérea, porque siguen aumentadas las paredes laterales faringias porque no pudo haber ese jalón que hay cuando descienden los pulmones y desciende la tráquea. Tenemos también unas relaciones entre neuroendocrinas y la obesidad, en el cual la leptina se une a receptores en el hipotálamo que causan saciedad y estimulan la respiración. Y sabemos que hay un tipo de obesidad resistente a la leptina, en el cual por más leptina que haya, los receptores de leptina ya son resistentes y hay una depresión respiratoria secundaria a esta obesidad por leptina. Lo que les comentaba del edema y la disminución y la tensión superficial, el estar acostado va a hacer que el líquido se distribuya cefálicamente y, por ejemplo, hasta 100 o 200 mililitros de edema en todo el cuerpo van a hacer que el volumen de las vías aéreas se incrementen mucho, ¿sí? El líquido en las mucosas va a aumentar la tensión superficial. Y lo que les comentaba, que el tratamiento con el factor surfactante reduce la tensión superficial y va a reducir el índice de apnea y hipopnea del 20 al 30%. Bueno, aquí tenemos un modelo del resistor de Starling, el cual está compuesto de dos segmentos no compresibles, que es el segmento upstream, en el cual se representa la presión atmosférica, y el segmento downstream, con el cual representa la presión traqueal. Y en medio de ellos tenemos una caja sellada con un segmento colapsable. Ese segmento colapsable representa la vía aérea superior y este tiene una presión interna y hay una presión externa, la cual está compuesta de la grasa, los músculos faringeos, el edema y estructuras óseas. Cuando la presión externa crece y es mayor que la presión interna, la presión transmural se hace cero y se genera un colapso de esta vía aérea superior y genera que no haya un paso, que haya una oclusión del paso del aire. Tenemos la presión crítica, que es la que les había comentado previamente, que es la presión en la que de la vía aérea en la cual colapsa. El gradiente de presión para que haya un paso de aire desde acá hasta acá es la diferencia que hay entre la presión upstream y la presión crítica. Entonces es tal cual una resta solamente. La presión upstream y la presión crítica. La presión upstream usualmente es positiva. Y la presión crítica en individuos normales es un número negativo, ¿no? Entonces un número positivo menos un número negativo va a dar un número más grande, ¿no? El problema es cuando la presión crítica va subiendo. Ahorita vamos a ver los valores normales, que va a hacer que este gradiente de presión incremente, que el gradiente de presión disminuya y se haga cero, disminuyendo el pase de aire y habiendo un colapso, ¿no? Entonces, como es una resta, cuando P crit es mayor que la presión upstream, hay una oclusión completa de la vía aérea, ¿no? Entonces aquí tenemos tres ejemplos en la cual en el primero no hay una limitación del flujo, en el cual la presión upstream es mayor tanto con la downstream y que la presión crítica. Entonces el flujo pasa muy fácilmente de arriba hacia abajo. En la segunda hay una limitación del flujo en la cual la presión upstream es mayor que la presión crítica de la downstream, pero aquí la presión crítica es mayor que la downstream, entonces hay un pequeño limitación del flujo. Y este es el ejemplo de la apnea obstructiva, en el cual la presión crítica es mayor que todas y hay un colapso en el cual no hay paso del flujo aéreo. Entonces, tenemos aquí los valores de P crit que se han grabado y que se han medido en las personas. Las personas normales tienen un valor de P crit de menos 10 centímetros de agua o menores. Entonces tenemos que es una presión negativa normalmente, la presión de la P crit. En gente roncadora es de menos 10 a menos 5 centímetros de agua. En personas con resistencia de vías aéreas superiores es de menos 5 a 0 centímetros de agua, y en personas con apnea obstructiva del sueño es de 0 o mayor a 0. Entonces veíamos la P upstream es un número positivo
menos este número, va a haber que no haya un gradiente de presión y que haya un colapso en el flujo de la vía aérea. Entonces, volviendo a esto, es muy fácil entender el tratamiento cuando se le aumenta la presión upstream, como con medidas como el CPAP, se va a impedir el colapso de la vía aérea. O cuando se retiran las cosas que aumentan la presión externa, como la grasa, los músculos faringeos, con una buloparatofaringoplastía o con una cirugía del sueño, se va a reducir la PCRIT y se va a poder mantener la patencia de la vía aérea. Entonces, pues aquí tenemos una gráfica en lo normal, las PCRITs normales de los pacientes, normal, roncador hasta -5, apnea, hipopnea o resistencia en las vías aéreas hasta 0, y apnea es una vía aérea positiva, ¿no? Y cómo se requiere la respuesta neuromuscular de los músculos de la vía aérea superior, principalmente el genioglosso, como habíamos comentado, para vencer las cargas de la vía aérea superior, ¿no? Entonces aquí está como los varios factores que contribuyen: una vía aérea comprometida por factores anatómicos, principalmente la obesidad, la pérdida de conciencia, que va a quitarle el tono muscular a los dilatadores de la vía aérea superior, que va a causar una elevación de la PCRIT, y como hemos visto con los factores del aumento del loop gain, que va a causar que la vía aérea se esté colapsando por una respuesta mayor de la necesaria, va a haber eventos cíclicos que van a estar dando obstrucción de la vía aérea y van a estar dando apneas. Bueno, es las determinaciones de cómo la vía aérea obstruida puede llevar a la obstrucción cíclica. Este es un paciente, esta es la presión de la vía aérea superior, y por ejemplo aquí el paciente tiene puesto CPAP. Entonces tenemos el electroencefalograma bien, tenemos el flujo aéreo bien, y cuando le bajan el CPAP al paciente, él va a tener una respuesta de apnea primero. Aquí tenemos la apnea que está teniendo el paciente, tenemos el despertar que tiene el paciente para volver a meter ventilación. Entonces tenemos que todo esto, el despertar del paciente y el que vuelva a meter la respiración, va a depender de la magnitud de la hipoxemia o de la hipercarga, como les comentaba en la respuesta, que va a generar la hiperventilación, de qué tan reclutables son los músculos dilatadores, de qué tan despertable es el paciente, y la quimiosensibilidad de los centros ventilatorios. Todo esto va a ser lo que determine cuándo se va a terminar la apnea, ¿no? Aquí tenemos que está el paciente en apnea, se despierta, y este despertar depende de todo esto, de qué tan despertable es el paciente, de qué tan baja fue la oxemia del paciente, de qué tan alta fue la hipercarga, para otra vez volver a mantenerse con la respiración. Ahora, esto está muy interesante. Hay muchos neurotransmisores en la vía aérea. Clásicamente los que conocemos como inhibitorios son el GABA principalmente, y la glicina, ¿no? También la acetilcolina, y aquí con rojo están marcados los neurotransmisores inhibitorios, pero tenemos muchos más neurotransmisores excitatorios como el glutamato, la acetilcolina, que depende en dónde acciones. Si es en los receptores nicotínicos es estimulante, y si es en los muscarínicos es inhibidor. La adenosina, el ATP, el oxionítrico, la norepinefrina, la orexina, serotonina, sustancia P, TSH y vasopresina, todos estos tienen que ver con la apnea obstructiva del sueño. Porque todos los inhibidores van a generar inhibición de los músculos dilatadores faringeos. Uno de los más importantes es la glicina. Se han hecho estudios en los que se les aplica estricnina, que la estricnina es un antagonista de la glicina, y los pacientes mejoraron su apnea obstructiva del sueño. Claramente la estricnina es una sustancia muy neurotóxica, entonces por eso no se puede utilizar farmacológicamente. La serotonina funciona como un neuromodulador del sueño, ya que actúa en varios receptores, y por ejemplo en el mismo modelo del bulldog, a los bulldogs se les aplica ritanserina, que la ritanserina es un inhibidor de la serotonina, y los pacientes presentan apnea mucho más intensa. Entonces la serotonina es un factor protector para la apnea. A pesar de que sea un factor protector, se han hecho ensayos clínicos en los que se les da a los pacientes triptófano, fluoxetina, trazodona, paroxetina, mirtazapina para aumentar la concentración de serotonina, y ningún paciente tuvo ninguna influencia en la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, hay varios receptores de la serotonina,
Entonces, en algunos receptores podrá funcionar para inhibir la apnea del sueño, pero en otros para lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el receptor 2A y en el 2C activa el núcleo del hipogloso y por esto mismo va a activar mucho de los músculos dilatadores de la vía aérea. Cuando actúa en el 1B, bloquea la liberación del glutamato, que como sabemos el glutamato es un neurotransmisor excitador. Entonces, al bloquear la liberación de un neurotransmisor excitador va a causar una acción inhibitoria. En el 1A aumenta el drive respiratorio, pero también causa que el paciente se despierte. Entonces, aunque sí el paciente va a estar ventilando más, también va a estar despierto y no se va a poder dormir. Y en el 2A, es el neurotransmisor que tiene que ver con el paciente cuando boquea después de tener hipoxias y es el que recupera el drive respiratorio después de haber tenido un periodo de apnea muy importante. Y finalmente, dentro de la fisiopatología, la obstrucción nasal puede favorecer la respiración oral, aumenta la colapsibilidad de las vías aéreas y decrementa la eficacia de los músculos dilatadores de las vías aéreas. Entonces, en ciertos pacientes hay mejoría subjetiva del ronquido después de la cirugía nasal y en muchos lleva a descensos de las dosis que se requiere en el CPAP. Ahora pasando a las secuelas cardiovasculares, tenemos aquí la gráfica de una polisomnografía de un paciente con su oxemia, su flujo, y la presión arterial, y vemos cómo la presión arterial va a estar fluctuando y va a incrementarse después de que hay mucha actividad simpática. Cuando tenemos actividad simpática, cuando hay un despertar, ¿no? Entonces aquí tenemos el paciente está respirando bien, aquí hay un periodo de apnea. Este periodo de apnea que genera un despertar, genera un aumento en la actividad simpática del paciente, y este aumento agudo en la actividad simpática del paciente va a generar un aumento en la presión arterial del paciente. Entonces tenemos como cada despertar, aquí otro episodio de apnea, liberación de neurotransmisores simpáticos y hay una elevación aguda en la presión arterial. Entonces, los efectos de la apnea, pues el principal y el más obvio es la desaturación de oxígeno y la hipercapnia, y va a tener oscilaciones en la presión intratorácica. ¿Por qué? Porque el paciente sigue respirando con una vía aérea colapsada, entonces la presión intratorácica va a estar subiendo y bajando, lo cual va a ver que cause decrementos en el volumen ventricular izquierdo y va a generar un gasto cardíaco más bajo. Va a generar agudamente, justo en este momento, antes de que haya este disparo simpático, va a bajar la presión arterial porque está bloqueada la salida del ventrículo izquierdo. Pero cuando se da la desesperación y el despertar, va a haber una activación de la actividad simpática y va a haber un aumento marcado de la tensión arterial. Entonces el paciente está fluctuando su tensión arterial, está fluctuando su gasto cardíaco y se le está poniendo mucho más estrés al corazón del que debería tener. En la circulación periférica hay vasoconstricción. En los vasos cerebrales hay fluctuación entre vasodilatación y vasoconstricción por la concentración del dióxido de carbono, y también la circulación pulmonar tiene fluctuación presentando muchas vasoconstricciones que van a llevar a la hipertensión pulmonar posterior, ¿no? Entonces todos los efectos que está teniendo el paciente de hipoxemia, reoxigenación, hipercapnia, los cambios en la presión intratorácica y los despertares van a llevar a muchísimos mecanismos que van a terminar dañando el sistema cardiovascular, ¿no? Que inician con la activación simpática, la cual va a dar vasoconstricción, aumento en las catecolaminas, taquicardia y una variabilidad cardiovascular alterada. Disfunción endotelial, estrés oxidativo vascular por la acumulación de especies reactivas de oxígeno, inflamación, hipercoagulabilidad y desregulación metabólica, lo que comentábamos de la resistencia a la leptina, que va a causar una baja en la ventilación, obesidad, resistencia a la insulina. ¿Y qué va a ser las consecuencias a largo plazo? Enfermedad cardiovascular, hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmias, isquemia cardíaca y eventos vasculares cerebrales, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquema fácil en el cual tenemos la apnea. La apnea está generando episodios intermitentes de hipoxia crónica, la cual va a actuar tanto en el cuerpo carotídeo como en el sistema nervioso central para aumentar la salida de la actividad simpática. Esto
va a causar problemas tanto en riñón como en el hígado, como en los vasos arteriales, causando vasoconstricción y causando estrés oxidativo. Y todo esto al final va a generar disfunción endotelial, trombogénesis, hipertensión, aumento de resistencia vascular, aterosclerosis y finalmente pues la insuficiencia cardíaca, arritmias, disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, bueno, resumiendo los estudios que ha habido y los resultados que ha habido, el principal, hipertensión. Se ha encontrado que 30% de los pacientes con hipertensión tienen apnea obstructiva del sueño. Y de los, de los pacientes con hipertensión resistente, el 80% tienen apnea obstructiva del sueño. 50% de los pacientes de apnea obstructiva del sueño tienen hipertensión. Entonces esto podría resultar como una correlación más que nada, porque alguien podría decir que pues, los pacientes con apnea obstructiva del sueño son gordos y los gordos son hipertensos y es parte del síndrome metabólico. Pero en realidad se han hecho estudios en los que el CPAP, el tratamiento con el CPAP, reduce la presión arterial hasta 7.2 milímetros de mercurio en la sistólica y 5 la diastólica en hipertensión resistente. Además, se ha visto que los pacientes con apnea obstructiva del sueño no tienen el dip nocturno que se da en la variabilidad de la hipertensión, de la tensión arterial normal. Hay un estudio que es una cohorte que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2000, el cual es un estudio prospectivo de la asociación entre el trastorno obstructivo del sueño y la hipertensión, en el cual se agarraron a pacientes, se les hizo una polisomnografía de base y otra a los 4 años y se vio a los pacientes que tenían una apnea obstructiva del sueño el riesgo que iban a tener para tener hipertensión a los 4 años, ¿no? Entonces los pacientes que tenían un índice apnea-hipopnea de 0, pues su riesgo era 1, ¿no? Eso no estaba cambiado. Si el apnea-hipopnea estaba de 0.1 a 4.9, que recordemos, esto no entra dentro de parámetros para apnea obstructiva del sueño, sus odds ratios, su razón de momios para desarrollar hipertensión era de 1.42. Si esta iba de 5 hasta 14.9, era de 2.03. O sea, uno con apnea obstructiva del sueño leve tiene el doble de riesgo para desarrollar hipertensión que alguien con apnea obstructiva del sueño no leve, ¿no? Y más de 15, 2.89. Obviamente que los obesos iban a tener apnea obstructiva del sueño más intensa que los no obesos y todos los factores que podían estar afectando, pero pues este estudio se hizo ajustando para para esas condiciones que pudieran estar afectando. Sin tomar en cuenta la obesidad, sin ajustar para la obesidad, el riesgo era de hasta 4.47. Una vez ajustándolo para la obesidad ya bajaba hasta 2.89. Entonces está claro que sí hay una respuesta, ¿no? Y este es un estudio en el que se comparan las presiones arteriales basales de varios pacientes, son los puntitos negros, contra las que tuvieron al usar una terapia con CPAP nasal efectiva. Y como ven, pues hubo un descenso en la presión arterial media. Esto es con presiones efectivas confirmadas con la polisomnografía. Esto es para poner en cuenta que lo importante es que la presión del CPAP sea la correcta y que se adhieran al tratamiento. Porque, por ejemplo, esta es una gráfica de pacientes que se estaban usando CPAP, pero no estaban usándolo a dosis terapéuticas. La presión del CPAP estaba muy baja, entonces todos estos pacientes no tuvieron mejoría en su presión arterial. Entonces esto recalca la importancia del CPAP y el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño para evitar o para mejorar la hipertensión, sobre todo en pacientes resistentes. Los pacientes con hipertensión resistente y sin obesidad son los que mejor responden. La enfermedad coronaria, en varias resonancias magnéticas que se hicieron donde se medían los depósitos de calcio, se encontraron que en pacientes con apnea obstructiva del sueño son 40 veces más comunes. Durante la noche hay varios pacientes que desarrollan isquemias subclínicas con depresión del segmento ST, y en estos pacientes también hay una elevación de la troponina ultrasensible. Tienen el doble de riesgo de muerte súbita cardíaca, lo que les comentaban, que entre las 12 y 6 de la mañana son más común que se mueran, y más del 75% que tienen síndrome coronario agudo. Todos los pacientes que llegan con ya sea angina inestable o con algún infarto, más del 75% tienen apnea obstructiva del sueño. En pacientes con alguna síndrome agudo coronario
que se les realizó algún tratamiento como un stent y que a los 3 meses se realizó un estudio para valorar el tamaño del infarto, los que tenían apnea obstructiva del sueño, el infarto era mucho más grande que los pacientes que no tenían. Entonces es muy importante también en la enfermedad coronaria. Y este es un estudio, también un estudio de cohorte prospectivo que se hizo en el journal Circulation, se publicó en el 2010, en el cual se correlaciona la apnea obstructiva del sueño contra los que no tenían, ¿no? Este es un estudio muy interesante que incluye 1927 pacientes, 1927 hombres y 2.495 mujeres menores de 40 años, libres de enfermedad coronaria y sin insuficiencia cardíaca en la polisomnografía de base. Se siguieron por 8.7 años, muchísimo tiempo, y después de que se hizo el ajuste para todos los factores de riesgo que pudieron haber tenido, encontraron que en hombres menores de 70 años hay un aumento de 1.1 del riesgo de tener eventos cardíacos por cada incremento de 10 unidades en el índice apnea-hipopnea. Lo chistoso es que no lo encontraron en mujeres de cualquier edad o en hombres de más de 70 años. Entre los hombres entre 40 y 70 años, aquellos con un AGI de más de 30 tienen 68 veces más de probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria que aquellos con un AGI menor a 5. Y la apnea obstructiva del sueño predijo insuficiencia cardíaca en los hombres también, pero no en las mujeres, con un riesgo de 1.13. Los hombres con un AGI mayor a 30 tenían 58% más veces de desarrollar insuficiencia cardíaca que aquellos con un AGI menor a 5. Y tenemos aquí las gráficas de Kaplan-Meier, estas son las de hombres, estas son las de mujeres, en las que se comparan los diferentes AGI. Estas son para enfermedad coronaria y estas son para insuficiencia cardíaca. Entonces, arriba es que el 100% no tuvieran enfermedad coronaria. Entonces, como van bajando, van viendo que sí van teniendo, ¿no? Y los van clasificando por AGI. Los azulitos, que son los que están más arriba, al final de los 10 años, como el 90% no tuvo enfermedad coronaria. O sea, el 10% de las personas que tienen AGI de menos de 5 tuvieron enfermedad coronaria. Ven, el rojo al final de los años estuvo como en un 87%. El amarillo, que es un AGI de 15-30, como el 80%. Y los que tienen un AGI mayor de 30, bajó muchísimo y muchísimas personas, hasta el 75%, que era lo que les comentaba el riesgo, tuvieron de enfermedad coronaria. Y lo mismo pasa con la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, volviendo aquí a la insuficiencia cardíaca, los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca hasta el 60% tienen diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Esto porque hay un remodelamiento concéntrico del corazón y hay mayores altas de disfunción diastólica. Los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen 60% de riesgo de insuficiencia cardíaca a los 8 años del diagnóstico, que es lo que les comentaba. Y finalmente las arritmias. Las arritmias son también un factor disparador de fibrilación auricular y de taquicardias ventriculares. Hay un riesgo de 7 veces de presentar una arritmia tras un episodio de apnea. Por lo tanto, las personas que tienen apnea obstructiva del sueño pueden tener una arritmia hasta cada 6 meses. 18% de los pacientes con fibrilación auricular, de una base de datos que tomaba en cuenta todos los pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular, 18% tenían apnea obstructiva del sueño. Y en estos pacientes con fibrilación auricular, el usar un CPAP reduce la fibrilación auricular en 44%. Entonces sí tiene mucho que ver también con las arritmias. Esto es parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. La hipoxia va a generar vasoconstricción pulmonar, lo cual causa aumento de la poscarga del ventrículo derecho, porque es mayor la presión contra la que tiene que luchar el ventrículo derecho para sacar la sangre del ventrículo derecho, ¿no? Recordamos que hay un septum interventricular, entonces como está distendiendo el ventrículo derecho, se distiende hacia el ventrículo izquierdo, dejando que el ventrículo izquierdo se quede con menos volumen y que tenga menos gasto cardíaco del corazón izquierdo, generando una falla cardíaca izquierda. También recordamos que la diástole es un proceso dependiente de ATP, por lo tanto es un proceso activo y el corazón necesita activamente energía y con la hipoxia no puede generar el ATP para poder distenderse y relajarse, ¿no?
Entonces, pues todo esto es cómo se correlacionan tanto la apnea obstructiva como con la insuficiencia cardíaca. Cómo la insuficiencia cardíaca puede causar edema, la posición supina no ayuda porque también aumenta la presión de llenado cardíaca, que también va a causar congestión, va a causar alteración en el control respiratorio junto con el mismo cambio en la sensibilidad del CO2 de la que estábamos hablando, la actividad simpática, el retardo circulatorio, y todo esto causa alteración del control ventilatorio y también puede llegar a apneas centrales, respiración de Cheyne-Stokes, que van a empeorar todavía la apnea obstructiva del sueño. O sea, entre las dos se van retroalimentando. Otras consecuencias, como les comentaba, tienen hasta el 2.5 veces mayor riesgo de accidentes automovilísticos, aumento de riesgo de resistencia a la insulina y a la diabetes, mayor prevalencia de reflujo gastroesofágico y déficits neurocognitivos. Entonces, esta es la importancia de identificar a tiempo y de tratar la apnea obstructiva del sueño. Finalmente, pasando a la evaluación clínica y al diagnóstico, viene pues este diagrama que está incluido en la guía de práctica clínica de la American Academy of Sleep Medicine para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, que lo primero que tenemos que tener es una sospecha clínica de la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, el paciente tiene signos y síntomas que indican un aumento de riesgo de moderado a severo para la apnea obstructiva del sueño. Sí, hay que preguntarnos, ¿el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular previa, enfermedad respiratoria o debilidad muscular neuromuscular del diafragma previa, hipoventilación despierto, historia de AVC, uso de crónico de opioides, insomnia severa o cualquier cosa? Sí, esto nos hace que el paciente no pueda ser candidato para lo que ya hemos hablado del HSAT, de la Home Sleep Apnea Testing. Entonces, si tuviera alguna enfermedad, el paciente se va directo a una polisomnografía. Si no, el paciente puede ser candidato para hacérselo en su casa. Si el resultado es positivo, puedes iniciar el tratamiento. Si no es positivo, hay que evaluar si tuviera algún otro trastorno del sueño o realizar otra polisomnografía. Recordando que si la de casa no es concluyente o es negativa, podemos pasar a la polisomno, o si la polisomnografía siguiera negativa y pensamos que el paciente tiene muy alto riesgo, le repetimos la polisomnografía. Bueno, los resultados fueron positivos, sí. No, pues hay que reevaluarlo o repetir otra vez la polisomnografía en el laboratorio, porque vemos que el hecho de que no duerman en casa y que no tengan el sueño REM adecuado puede causar que sean falsos negativos. Y el seguimiento. Esto es la guía de estos amigos. Hay varias escalas, la que más se ha acreditado y la que más se ha considerado es la Epworth Sleepiness Scale, que califica del 0 al 4, y la pregunta es ¿qué tanta probabilidad tienes de quedarte dormido haciendo las siguientes actividades, ¿no? Tú das del 0 al 3, ¿no? 0, nunca me quedé dormido. 3, hay una alta probabilidad de que me quede dormido, ¿no? Leyendo, ¿no? Muchos leemos y les da muchos sueños y se quedan dormidos, o viendo la tele. Yo, por ejemplo, este es mi mayor somnífero. Sentarse en un lugar público como el teatro, manejar, es peligroso esto, luego chocan. Como pasajero en coche, después de una hora de estar ahí, durante un rato tranquilo, después de comer sin alcohol, cabe recalcar, o estar acostado cuando la circunstancia lo permite. Entonces, si tenemos una escala menor a 10, es normal. Entonces, para que no se preocupen, hasta 10 es normal. Mayor a 10, pues ya hay que evaluar para ver por qué hay somnolencia diurna. Hay otros cuestionarios, por ejemplo el Berlin, el cual tiene más preguntas en las cuales te pide tu edad, tu peso, y la primera pregunta, ¿no? ¿Roncas? Ya, si roncas, tu ronquido es más, poquito más, más intenso que respirar, tan intenso como hablar, más intenso que hablar, muy intenso, ¿no? Se puede escuchar hasta en cuartos de lado. ¿Qué tan seguido roncas? Casi todos los días. Aquí es importante ver las preguntas que vienen marcadas en azulito, porque las preguntas marcadas en azulito son las que van a dar positivos, ¿no? Entonces aquí vienen las instrucciones para calificarlos. Cualquier pregunta dentro de lo azulito es una respuesta positiva, ¿no? Entonces,
viene por categorías, entonces para ver qué tantas categorías son positivas. Si 2 o más categorías son positivas, indica una alta posibilidad de un trastorno del sueño, ¿no? Alguien se ha notado que dejas de respirar, que tienes apneas, tu ronquido molesta a otra persona, qué tan seguido te sientes cansado, te sientes cansado cuando estás despierto, te has quedado dormido cuando estás manejando, si sí, qué tan seguido, tienes la presión alta, entonces todo eso, ¿no? Y finalmente otro que se llama Stop Bang por sus iniciales, STOP, Snoring, Tire, Observe, Pressure, y son solamente preguntas de sí, no, este realmente es uno muy básico. Roncas, estás cansado, alguien te ha visto que dejes de respirar o que te ahogues durante estás durmiendo, te estás tratando para la presión alta, tu índice de masa corporal es mayor a 35, eres mayor a 50 años, tu tamaño del cuello es grande, en hombres mayores de 7 pulgadas, en mujeres de 6 pulgadas, eres hombre, entonces ya te va dando los puntos según su puntuación, ¿no? Bajo riesgo 0 a 2, riesgo intermedio 3 a 4, alto riesgo 5 a 8. Entonces todo eso te va a dar, ninguno es totalmente predictivo, de hecho aquí están la sensibilidad y especificidad en una varias revisión de Cochrane donde comparan todos esto es una revisión sistemática de todos los estudios previos que se habían hecho para validar el cuestionario de Berlín. Al final la sensibilidad de todos fue el 76 contra la especificidad del 45 comparado con la polisomnografía, ¿no? Entonces pues realmente muy poco específico, algo sensible y una puntería del 70%. Entonces pues realmente no podemos hacer diagnósticos con estos cuestionarios. Estas son la misma resonancia sistemática, pero ahora del Stop Bang. Como vemos, tiene una sensibilidad más alta, 93%. Es más probable que encontremos a un paciente con esto, pero la especificidad es del 36%. Entonces, pues es muy probable que demos muchos falsos positivos con esto. Esto es comparado con la polisomnografía, su puntería es del 80%, ¿no? Y aquí tenemos la Epworth comparada con la polisomnografía. Vimos que tuvo 244 menos verdaderos positivos, 154 menos, en estas son dos poblaciones diferentes, una con prevalencia de 87% y otra con prevalencia de 55%, y 31 menos verdaderos negativos que la polisomnografía. Entonces pues realmente ninguna es tan buena como la polisomnografía. ¿Cómo hay que evaluar al paciente además de hacerle este tipo de encuestas para ver su riesgo de la roncopatía o de la apnea obstructiva del sueño? Pues hay que verlos, principalmente su motivo de consulta es el ronquido y la somnolencia, la sintomatología que ya habíamos comentado, dolor de cabeza matutino, enuresis, fatiga, se quedan muy dormidos muy fácilmente en el día. Y hay que hacer una evaluación completa con índice de masa corporal, tensión arterial, saber si el paciente tiene hipertensión, está siendo tratado, la circunferencia del cuello, y pues toda la evaluación otorrinolaringológica que sabemos hacer, ¿no? Ver la cara, posición y tamaño de la mandíbula y el hueso maxilar, evaluación de la nariz, que está desviado, los cornetes, tamaño de la posición de la lengua, la elongación del paladar y la ula, tamaño de las amígdalas, malampati, todo el tipo de cosas que puedan obstruir y que no nos dejen ver la orofaringe correctamente, ¿sí? Posición del hioides, posición de la mandíbula, y lo que les comentaba, comórbidos, tiene insuficiencia cardíaca, tiene arritmias, consume alcohol, consume drogas, ¿sí? Porque todo eso nos van a hablar de que es más probable que lo tenga. Obvio es mucho mejor ver una endoscopía. En esta endoscopía pues vemos aquí como la hipofaringe está libre, vemos la epiglotis, vemos las cuerdas vocales, vemos los aritenoides, como aquí la hipofaringe está libre y la laringe está bien, ¿no? La imagen no se alcanza a ver esta es un paciente con alteraciones, esto es la base de la lengua y está obstruyendo demasiado. Aquí estamos viendo que ni siquiera se alcanzan a ver las valéculas tan protruidas que tiene la base de la lengua y las amígdalas linguales, cómo están cubriendo y cómo realmente no se aprecia bien
la vía aérea, ¿no? Pues nos sirve mucho más realizar la evaluación con un endoscopio flexible. Cuando estamos haciendo la endoscopia flexible está esta maniobra que es la maniobra de Müller, en la cual le pedimos al paciente que cierre la boca, se tape la nariz y que haga tipo una valsalva, que haga una aspiración forzada con la nariz y con la boca cerrada y la glotis cerradas para alcanzar a ver el grado de colapso que va a haber, ¿no? Este jalón de presión negativa que va a haber a la hora de que estamos haciendo esta maniobra va a hacer que esté el endoscopio metido y a la hora de hacer esto hay este colapso y cierre circular y vemos que hay todavía potencia de una pequeña parte de la vía aérea. Pasando a la cefalometría es una... se toma una placa lateral y en esta placa lateral se van a marcar muchos puntos como el subnasal que aquí está marcado como la espina nasal anterior que está marcada con el ANS, la espina nasal posterior, el nation, el gonion, el ioides, el plano mandibular, aquí el plano mandibular alioides, la vía aérea posterior, la punta de la úvula, el nation acá, arriba, pues qué más, la silla turca acá, para todo esto nos va a dar, los vamos a medir con ciertas medidas que ahorita vamos a ver. Realmente estas ya no son tan útiles aquí, esto es una correlación en la que se hizo el volumen nasal, el volumen de las vías aéreas en una tomografía, se correlacionó con el volumen que se calculó con las cefalometrías y vemos que concuerdan más o menos bien, ¿no? O sea, que están con una buena correlación y que la cefalometría es un buen estudio predictivo para esto. Pero a lo que vamos, este es un estudio que no es dinámico, es un estudio pasivo, nos da solamente una imagen del paciente y pues usualmente cuando está despierto. Igual ese es el otro problema de la endoscopia despierta, que no vamos a ver al paciente cuando está dormido y cuando está teniendo el problema, ¿no? Entonces, esta es otra imagen de la cefalometría. Porque en este artículo de Gungor hacen una comparación de la cefalometría de pacientes con apnea obstructiva del sueño contra pacientes con controles, ¿no? Entonces estos son los pacientes con apnea obstructiva del sueño, estos son los pacientes sanos, este es el promedio de las medidas que están tomando. Son muchísimas medidas, ellos la realizan con un software que se llama Dolphin y realmente la mayoría de los artículos que encontré todos la realizan con el software. Pero vemos que las que fueron estadísticamente significativas son las marcadas aquí con un asterisco con la P, en la cual la longitud del tercio de medio de la cara, ¿no? La longitud del tercio medio de la cara fue de 88 milímetros en pacientes con apnea obstructiva del sueño contra 93 en pacientes sanos. Entonces vemos que ese maxilar, ese desarrollo del maxilar es importante para evitar la apnea obstructiva del sueño. Luego tenemos aquí una medida que le ponen labio superior al plano E. El plano E es el plano estético o el plano de Rickett y es un plano que se traza desde la punta nasal hasta el mentón, hasta la punta del mentón. Es una línea así, ¿no? Que se va a alcanzar a ver acá. Sería esta línea. Y hay que ver qué tanto protruye el labio superior comparado con esta línea, ¿no? Entonces acá ellos lo que encontraron es que el promedio en los pacientes con apnea obstructiva fue una distancia negativa de menos 6.66 comparado con los pacientes sanos que tenían una de menos 4.4, ¿no? Entonces usualmente estaba metido. En los pacientes con apnea obstructiva el sueño está muy metido hasta 6 milímetros comparado con los pacientes sanos que están solamente hasta 4 milímetros metido, lo cual va a hacer que pues, se obstruya la vía aérea porque no está, pues, son pacientes más chatos, por ponerlos en términos coloquiales. La distancia del U1, de que es el incisivo superior, con un ángulo que se forma aquí en el ángulo del nation al punto A, que es este ángulo que se crea aquí. En pacientes con apnea obstructiva del sueño el ángulo es de 23 y en pacientes sanos es de 17. Entonces es un ángulo mucho más abierto porque tienen de alguna forma el incisivo más salido. Ellos comentaban que posiblemente eran cambios de una respiración oral ya crónica en la que el incisivo generaba esa rotación.
Y finalmente uno que es muy importante, la distancia del helioides a la mandíbula. En individuos con apnea obstructiva del sueño era de 25 comparado con individuos sanos de 19. Entonces aquí está helioides a la mandíbula. Recordando que el helioides muy abajo y un helioides muy lejos de la mandíbula es de los principales, sino yo creo que el factor principal cefalométrico para tener apnea obstructiva del sueño. Y finalmente, ya pasando a un estudio relativamente nuevo, que es la Drug Induced Sleep Endoscopy. Es una endoscopía que se hace con el paciente en un sueño inducido por medicamentos. Ha sido algo criticado porque pues, no es un sueño natural, es un sueño, como lo dice el nombre, inducido por medicamentos. Y como hemos visto, los medicamentos que se utilizan usualmente no nos llevan a un sueño fisiológico. Por ejemplo, los benzodiazepinas llevan a un sueño N2, deprimen la respiración. Entonces por eso se ha empezado a tratar de usar la dexmedetomidina. Estas son las dosis que se sugieren. Realmente esto es más cuestión del anestesiólogo, pero nosotros debemos de sugerirle o de platicar con él antes de hacer el procedimiento para ver cuál es el medicamento que va a utilizar para llevar al paciente a un sueño lo más natural y fisiológicamente posible. Recordando que la dexmedetomidina es un adrenérgico alfa-2 selectivo que actúa en el locus coeruleus y en el hipotálamo preóptico para bajar el despertar del paciente, y casi no tiene efecto en la depresión respiratoria. Entonces este es el que digamos que genera el sueño más parecido al natural, generando menos relajación de la musculatura dilatadora. Entonces la dexmedetomidina es la que se ha preferido. Ese es el position paper de la Asociación Europea, en donde hablan de todo lo que ellos, de todo lo que se ha estudiado del DICE. Ellos todavía no incluyen la dexmedetomidina, ellos incluyen el propofol, que ellos lo manejan como rápido, seguro, genera menos relajación muscular y es más fácil generar una titulación de la dosis, ¿no? Comparado con el midazolam, que es más largo y es más estable, hay el flumazenil, que es el que lo revierte. Las ventajas que depende de la técnica que estés usando, ya sea infusión en bomba, bolo o infusión controlada por blanco. Es más difícil en caso de sobredosis, hay una mayor estancia hospitalaria, se baja más rápido y más lento, y pues se puede usar la técnica combinada que incluye las ventajas de ambos, ¿no? Bueno, los que les comentaba es que el agente ideal genera una sedación similar al sueño sin alterar la neurofisiología de la vía aérea superior. El agente ideal no funciona. Vemos que el mejor es la dexmedetomidina. El problema es que no hay sueño REM con estos, que como sabemos el sueño REM es donde está el mayor problema, y va a haber incremento del N1 al N3. Lo que comentan aquí en el position paper de la Asociación Europea es que se requieren de 2 a 3 ciclos de ronquido, hipoxia, obstrucción para poder hacer una buena valoración. Entonces usualmente el primero se descarta porque el primero, como es la primera reacción, usualmente es más exagerada la respuesta. Entonces nos esperamos y para ver 2 a 3 ciclos en los cuales se tiene que ver ronquido, hipoxia, obstrucción respiratoria y apnea. Con el VIS, que es un dispositivo que se coloca para vigilar el estado anestésico del paciente, el plano anestésico del paciente tiene que estar entre 80 y 60% para lograr para estar seguro de que el paciente está en un sueño requerido, ¿no? En quienes está indicado según el position paper es en pacientes en que se requiere información adicional sobre la vía aérea y sus patrones y sitios de obstrucción, que son usualmente en pacientes en quienes se está considerando una cirugía de la vía aérea superior, el uso de dispositivos de avance mandibular y terapia de posicionamiento. Entonces aquí lo que se puede hacer es ver al paciente supino y luego ponerlo de lado para ver los diferentes tipos de obstrucción que está teniendo. Bueno, en pacientes que ha fallado el manejo quirúrgico o que ha fallado el CPAP o que ha fallado los dispositivos de avance mandibular, se puede realizar también el DICE para entender por qué ha estado fallando.
Y esto es lo más importante, que en pacientes en quienes se haya hecho DISE, a lo mejor previamente se tiene un plan quirúrgico, pero el hecho de realizar el DISE altera el plan de manejo quirúrgico hasta en 50% de los casos. Bueno, uno de los problemas del DISE es que hay más de 20 sistemas de clasificación diferentes, en los cuales van en este por ejemplo va de 0 a 2, pero hay unos que van de 0 a 3, otros que van de 0 a 4. Este es el VOD Classification, que es el más usado, sobre todo porque es el más sencillo, ¿no? El VOD se llama VOD por lo que se tiene que evaluar, que es el velo del paladar, la orofaringe, la base de la lengua y la epiglotis, ¿no? Y se va a evaluar en las 3 direcciones, anteroposterior, lateral y concéntrico. Un puntaje del 0 quiere decir que no hay obstrucción. Del 1 es que hay una obstrucción parcial, que hay una vibración hasta el 50-75%, y en el 2 hay una obstrucción completa, con un colapso mayor del 75%, ¿no? Se usa para evaluarlo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 imágenes distintas de los patrones que pueden tener los pacientes de colapso en el sitio retropalatino. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un colapso circular, aquí está muy claro el círculo que se está realizando. Esta imagen a la vez es un colapso anteroposterior. Este es el que mejor responde a manejo quirúrgico, y acá vemos un colapso de las paredes laterales a nivel retropalatino, ¿sí? Ahora bajando ya más a nivel retrolingual, aquí alcanzamos a ver en la imagen A un colapso circular también. En la B vemos un colapso anteroposterior, se ve muy claro acá, esta es la pared posterior, la pared anterior colapsan, y acá un colapso de las paredes laterales a nivel retrolingual, ¿sí? También hay que evaluar la forma de la epiglotis. Por ejemplo, esto es una epiglotis plana, una epiglotis en omega, una epiglotis enrollada, que estas pueden generar también mucho problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas imágenes están muy bonitas, vienen también en el position paper de cómo evaluarlo. Tenemos aquí el endoscopio posicionado en el velo del paladar, se ve aquí muy bien. Y se ve este colapso anteroposterior que se está generando y que obstruye la vía aérea completamente, ¿no? Bueno, tenemos acá este otro en donde se introduce el endoscopio. Acá estamos bajando todavía más. Aquí ya estamos a nivel, en el nivel Fujita 3, o sea, en el nivel retrolingual. Aquí la vía aérea se alcanza a ver muy bien, se alcanza a ver la epiglotis. Y aquí cuando empieza a ver ya el colapso, se empieza a cerrar todo y un colapso circular completo en el que se impide el paso del aire. Entonces, eso, ¿no? Acá en es un colapso similar. En vemos que es un colapso circular, ¿no? Aquí vamos a ver, se alcanzan a ver también aquí toda la vía aérea, acá las cuerdas vocales. Acá el colapso va a ser de las paredes laterales. Vemos cómo se cierran, lo que está colapsando son las paredes laterales. Este es un fenómeno de escotilla que también es muy importante, y les va muy bien quirúrgicamente porque en estas, como ven el problema, aquí está la valécula, esto es la base de la lengua y esto es la epiglotis. Y como ven, lo que está pasando es que la epiglotis pierde fuerza, es muy laxa, y va a generar un fenómeno de escotilla, de válvula, en el que el aire la va a jalar y la va a empezar a obstruir, ¿no? O sea, se está obstruyendo la misma vía aérea con la misma epiglotis. Entonces usualmente esto es se realiza un corte en la epiglotis para que este paciente ya no esté teniendo obstrucción de la vía aérea. Que es importante también valorar, los aritenoides a veces están involucrados también. Entonces vemos, por ejemplo, aquí están los 2 aritenoides, y cómo estos aritenoides están hipertróficos, algo redundantes, y a la hora de que el paciente presenta el colapso es debido a la afección aritenoidea que está habiendo, ¿no? Y finalmente, pues otra imagen donde se alcanza a ver la epiglotis y se ve el colapso, es en más sentido circular también. Bueno, eso sería todo sobre la apnea obstructiva del sueño. Están aquí las respuestas de lo que habíamos visto. Polisomnográficamente, ¿cuál es la diferencia entre una apnea obstructiva y una apnea central? Pues la ausencia del esfuerzo torácico y abdominal en la central. ¿Qué músculo se considera el más importante en mantener la potencia de la vía aérea? El genioglosso. ¿En qué maneras predispone la obesidad a presentar apnea obstructiva del sueño? En el aumento del depósito de grasa parafaringeo y en el cuello, que comprime la vía aérea. Disminución de la acción de los dilatadores de la vía aérea. Menor volumen pulmonar y ventilación, y pérdida del jalón traqueal,
que consiste en la maniobra de Müller. Vimos que es la generación de presión negativa al inhalar con la glotis y boca cerrada y la nariz tapada. Y el estándar de oro para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño es la polisomnografía. Realmente estas son las referencias. Les recomiendo, este es muy bueno, de fisiopatología de la apnea obstructiva del sueño. Es un review muy bueno publicado en los de Physiology Reviews. Este es, por ejemplo, el de la incidencia de enfermedad coronaria. Esta es la guía de práctica clínica para la apnea, para diagnóstico de apnea. Este es el que les comentaba de la evolución. Pues está interesante, hay mucho de lo de cardiovascular. Lo encontré en este libro, es el Brownwall de enfermedad cardiovascular, y tiene un capítulo dedicado a trastornos de respiración del sueño, ¿no? Y este es muy bueno, como hablaron de estudio diagnóstico del sueño. Ahí es donde va a ser para lo de la polisomnografía. Espero que les haya sido de utilidad y sería todo. Gracias. Si tienen dudas, pues por correo o lo que quieran. Gracias.